Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, vamos ya con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, saludamos ya a Pilar Rumeu. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Denuncian situaciones de extrema gravedad en una residencia de mayores en Lanzarote, la residencia Amavir, por cosas como esta. Son imágenes captadas en el interior que muestran colchones sucios, algunos sin sábanas, cubos de basura sin retirar, incluso lo han visto, se llegan a ver vejaciones algunos de los residentes. Desde el Cabildo de la isla niegan que se haya abandonado, aunque reconocen que están trabajando para mejorar la situación de los residentes en este centro. En unos minutos les damos la última hora desde Lanzarote. Es viernes 6 de marzo, comenzamos. Una mujer ha sido detenida por la muerte de su bebé de 20 meses en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional recibió la alerta de que esa mujer deambulaba desorientada con un niño inerte en brazos. Se ha decretado el secreto de sumario. Ya son 5 los ex trabajadores investigados por presuntos malos tratos en un centro de acogida de menores migrantes en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. 4 de ellos fueron detenidos, pero ya están en libertad. Es el cuarto centro gestionado por la entidad Quórum Social 77, investigado por la Policía Canaria. Radio Televisión Canaria emitió este jueves el especial ¿Qué ocurre en el Teide? Un espacio de casi 2 horas dedicado a analizar con rigor científico la actividad sísmica de las últimas semanas. A través del debate y el análisis de expertos cumplimos con nuestra vocación de servicio público. Vamos a conocer otras noticias que marcan la actualidad del día. Eva Trujillo. Pues estaremos en directo en el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres. Será en Santa Cruz de Tenerife, en Presidencia. Estará presidido por el presidente de Canarias a las 10 de la mañana. Este año la mirada está dirigida hacia la raíz de nuestra tierra, hacia las mujeres canarias que viven y desarrollan su actividad profesional en el ámbito rural de nuestras 8 islas. Y el Gobierno de Canarias presenta el primer festival musical Canarias tiene el Flow, que se va a proyectar fuera de las islas y que se podrá disfrutar en mayo en Madrid. En unos minutos nuestra compañera Silvia Mascareño, desde la capital de España, nos dará todos los detalles, donde se pretende reflejar el gran momento que vive la creación musical canaria, en especial la del género urbano. Y hoy, 7º día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán, ha sido una noche de importantes bombardeos y nosotros seguimos muy atentos a la realidad que están viviendo los canarios que se encuentran allí afectados por el cierre del espacio aéreo. Hoy hablaremos aquí en Buenos Días Canarias con la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores, que nos explicarán la situación que se está viviendo, cómo les están asistiendo tras la subida desorbitada de los precios de los billetes y las pocas alternativas que tienen para volver a España. Recuerden que hay alrededor de 30.000 personas afectadas. Y en los deportes se va a hablar mucho de motor en las islas estos días. Aarón Suárez. Sí, Pilar, porque ya está aquí una nueva edición del Campeonato Regional de Rally de Asfalto. El Isla de Lanzarote abrirá un nuevo calendario del también conocido como Mundialito Canario del Motor. Hoy comenzará la actividad ya en la isla lanzaroteña con las correspondientes verificaciones técnicas y administrativas y también con la ceremonia de salida. Ya mañana se desarrollará el grueso de la competición. Y en voleibol, buenas noticias para el Guaguas. En la Champions League, los Gran Canarios están cada vez más cerca de clasificarse para los cuartos de final. Ayer se impusieron 3-1 al Montpellier en el Gran Canaria Arena y toman ventaja en la eliminatoria. El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Francia. Bueno, y vamos a ver cómo amanece en la isla de Lanzarote. Estamos en Arrecife, la jornada comienza con cielos prácticamente cubiertos y humedad en el ambiente y la temperatura ronda los 16 grados. Bueno, ¿cómo se presenta este fin de semana en cuanto al tiempo? Se lo preguntamos ya a Vicky Palmas. Vicky, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Vamos a tener un fin de semana de viento alisio, de nubosidad por el norte y todavía con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, pero eso será la jornada del sábado, no tanto el domingo. Hoy sí que nos hemos despertado con lluvias en todas las islas. A esta hora la isla menos favorecida por las precipitaciones es El Hierro. A lo largo del día esperamos que las precipitaciones vayan a menos, en algunos casos remitan, aunque no lo harán por completo, ni en medianías del nordeste de la isla de La Palma y de Tenerife, ni en las medianías del norte de Gran Canaria. Tendremos ratos de sol en el sur, especialmente al sur de Gran Canaria
en zonas del sur y suroeste de la isla de Tenerife. Sopla el viento alisio, moderado, con intervalos localmente fuertes, tanto en costas como en medianías, especialmente en las vertientes sureste y noroeste. Y el estado del mar volverá a complicarse a lo largo de las próximas horas. Aumentará la altura del oleaje, las olas alcanzarán y superarán los 3 metros de altura y volvemos a tener aviso por fenómeno costero en parte del archipiélago. Defendemos valores, defendemos convivencia, porque una de las cosas más importantes que tiene Europa efectivamente son los valores. Y eso, por eso es tan importante que nosotros pongamos siempre por delante el ordenamiento jurídico. Dicen no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN. Bueno, aquí tenemos ya los periódicos, así que vamos a contarles cómo vienen las portadas este viernes y comenzamos con el periódico, en concreto La Provincia, que titula León XIV recorrerá en papamóvil desde Vegueta hasta Siete Palmas, y fotografía para Trump que señala de nuevo a España. Vamos a continuar con el periódico El Día. Lleva primera esa fotografía en busca de hijos del Drago de los Realejos, que sabemos que cayó, ayer se lo contábamos en este Buenos Días Canarias. Y por otro lado, destaca en su portada: el consistorio chicharrero se cansa de esperar por la Corporación Insular. Santa Cruz abre la vía judicial por la depuradora. Vamos a continuar con Canarias 7. Lleva a primera España, envía una fragata a Chipre y Trump tilda a Sánchez de perdedor. Y fotografía para 4 quesos para un destino común en la aldea, bueno, de orígenes y culturas distintas. 4 queserías de Gran Canaria, Zamora y Orense, entre otras muchas, van a convertir este fin de semana en la Feria Europea del Queso. Se va a reunir en la aldea, se lo recordamos, hay manjares allí de calidad y artesanos nos recuerdan. Vamos ya con los periódicos de tirada nacional. Vemos la fotografía, vamos primero con el diario de Avisos, portada para esta noticia: alarma vecinal en Fagna y Arico por una banda que asalta viviendas. Los vecinos de Las Heras y Los Roques se movilizan en las redes sociales para tratar de localizar a los presuntos ladrones, uno de los cuales fue detenido en el aeropuerto con objetos robados. Y ahora sí, vamos con los periódicos de ámbito nacional. El principal titular para El Mundo es que más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán, y fotografía para los Reyes en el stand de El Mundo en Arco. Por su parte, el periódico del País lleva también a los Reyes, pero en este caso en el stand del diario El País. Y destaca en una encuesta que han realizado sobre la escalada bélica en Oriente Próximo el siguiente dato: 2 de cada 3 españoles se oponen a la guerra contra Irán. Vamos a contarles cómo está la situación del tráfico en Gran Canaria. Vamos a ver la imagen en directo que nos llega de la Gran Canaria 1, a la altura de Hoya de la Plata, en la capital Gran Canaria. Tráfico fluido, como vemos, a esta hora de la mañana en ambos sentidos. Se lo contábamos al inicio, han denunciado situaciones de extrema gravedad en una residencia de mayores, se llama Amavir, en Lanzarote, desde colchones sucios o sin sábanas hasta grabaciones vejatorias a los mayores. Hoy el Cabildo se va a reunir con la empresa. Lo denunciaba el Partido Socialista. Una situación de extrema gravedad. Y ahora desde Primero Teguise, la plataforma municipal de Aría revela los episodios que se viven aquí en la residencia de mayores Amavir en Díaz. Vejaciones y malos tratos a las personas mayores que tenemos dentro. Riéndose de los pacientes, asimilando que se consumen una raya de cocaína con un billete de 100, también obligándolos a besarse a personas que tienen dificultad cognitiva muy grave. Y este es el álbum Censuran de la desprotección y la vergüenza. Colchones sucios o sin ropa de cama, cubos de basura llenos o pacientes con heridas sin curar. Esto es un infierno para los adultos, para las personas mayores que tenemos, para los familiares. Un infierno y desidia que se resume en esta frase de una de las empleadas de la residencia: aquí también se ignora la alimentación.
Eso no se lo puede comer nadie, son porciones muy pequeñas también, que no llegan a alimentar a un ser humano. Desde el Cabildo de Lanzarote hacen un llamamiento a la tranquilidad. De tranquilidad hacia las familias, hacia las casi 100 familias que tienen allí a sus familiares. Bienestar Social reconoce que hay carencias, pero niegan que los mayores estén abandonados. No hay una situación alarmista, hay una situación de cosas que hay que mejorar y que se mejorarán juntos. Empresa, cabildo y trabajadores. Entre las medidas a adoptar, pedir una auditoría al Gobierno de Canarias y este viernes mantendrán una reunión por la preocupación que tenemos con ciertas cuestiones con los responsables de Amavir. La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria una mujer que caminaba por el barrio de San Cristóbal con el cadáver de una bebé de 20 meses en brazos. Esa mujer fue arrestada sobre las 10 de la noche del miércoles después de que varios vecinos alertaran de que deambulaba con un bebé aparentemente ahogada en sus brazos. La Policía Nacional intentó reanimar a la pequeña y fue trasladada al Hospital Materno-Infantil, donde se confirmó finalmente su fallecimiento. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso y ha decretado el secreto de sumario. Y ya son 5 los ex trabajadores investigados por presuntos malos tratos en un centro de acogida de menores migrantes en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. 4 de ellos fueron detenidos, pero ya están en libertad. El centro fue registrado esta misma semana por la Policía Canaria. Está gestionado por la entidad Quórum Social 77 y no es la primera vez que la policía interviene en centros de esta ONG en el archipiélago. Este de Puerto de la Cruz ha sido el 4º caso. Buenos días. Más de 10 expertos en mesa, 2 horas de intenso debate y cientos de preguntas de ustedes, de los espectadores, que los científicos respondieron en directo. Es el balance del programa especial de Radio Televisión Canaria, emitido anoche, que responde a esa gran pregunta: ¿habrá una erupción en el Teide? ¿Qué está ocurriendo realmente bajo nuestros pies? ¿Cómo debemos actuar ante una posible erupción en la isla de Tenerife? Con esa premisa arrancaba anoche el especial de los servicios informativos ¿Qué ocurre en el Teide? Antes del 10 de febrero nunca se había registrado eventos con esas características. La peligrosidad o la probabilidad de una erupción no ha variado, pero la vulnerabilidad de la gente sí ha cambiado. Casi 2 horas de debate y de un tratamiento científico riguroso de la actividad sísmica de las últimas semanas en Tenerife. Tanto a la erupción del Hierro como de La Palma se trata de una sismicidad diferente. La experiencia de La Palma nos debe servir para saber que 7 días o 10 días antes de la erupción no había ninguna señal de nada. Pero de repente, una semana antes, empezó a haber una sismicidad diferente. Y en una semana tuvimos una erupción. ¿No es descartable? No. Pero no es lo esperable ahora mismo. Sobre la mesa también cuestiones técnicas. En recursos, en medios estamos muy avanzados y en la preparación a la población, pues en el trabajo que estamos y se está desarrollando ahora desde las administraciones. Es el momento de prepararse. Afrontar una emergencia extraordinaria como sería esta necesita de la confluencia de la institución y de la población. También ustedes, nuestros espectadores, pudieron ser partícipes a través de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los gases medidos? Y por supuesto no faltaron las claves. Habría que adaptar pues esos puntos de albergue temporal donde habría que acoger inicialmente a estas personas. Habría que hacer un esfuerzo para trasladar agua de unos lugares a otros. Informarnos por fuentes oficiales, tener un plan de emergencia familiar. Que la población debe conocer si este escenario de erupción volcánica llegara a producirse en Tenerife. Y a la gran pregunta de la noche: ¿vamos a tener una erupción? Obviamente va a haberla. La probabilidad de una erupción en los próximos 50 años ronda el 35 o el 40%. La pregunta no es si va a haber una erupción, sino cuándo va a ser y dónde va a ser. Seguro, antes o después, habrá una erupción. Unanimidad en la respuesta. Canarias ha querido resaltar el trabajo de las mujeres rurales y darles protagonismo en la nueva campaña institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo. Bajo el lema "La ruralidad sostenida entre todas", se pone en valor el esfuerzo y el compromiso de las agricultoras, ganaderas, viticultoras, artesanas y emprendedoras de nuestras medianías y entornos rurales del archipiélago, haciendo del campo un espacio libre de violencias. Y por el Día de la Mujer, el Parlamento de Canarias ha puesto el foco en una realidad: la mayoría de puestos de trabajo de hostelería, limpieza, cuidados los realizan las mujeres. Y todo ello además con salarios bajos en el sector servicios. Las trabajadoras piden más apoyo institucional.
Ellas cuidan, limpian y atienden, una labor invisible y poco reconocida. Por eso en el Parlamento de Canarias hoy ellas son las protagonistas. El 93% de los trabajadores del sector servicio son mujeres. Supone ese sector servicio el 81% del Producto Interior Bruto de Canarias y ese 81% está en manos del 93% del empleo. No ocupan titulares, pero forman parte del motor económico de las islas. Mujeres como Marcia representa a las Kellys, las camareras de piso. Aparte de llevar nuestro trabajo, la doble jornada que cumplimos como mujeres y como trabajadoras. Mujeres también las que aportan los cuidados, echan en falta más apoyo institucional y más presupuesto. Sí, es verdad que necesito ayuda, a veces me veo un poco así como saturada, pero intento salir para adelante. Rostros cuyo trabajo se reflejan en estas instantáneas de Luz Sosa, porque lo que no se ve no existe y nada mejor que mostrar la realidad para que sea evidente. Bueno, pues los sindicatos también tienen mucho que decir. Con motivo de este 8 de marzo, USO ha publicado un informe que vuelve a poner sobre la mesa la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Canarias presenta la menor brecha salarial de toda España, con un 9% frente al 19% de media estatal. El sector de la industria sigue siendo donde más brecha existe frente al campo y la agricultura, aunque es el sector primario el más precarizado. Nos atiende a esta hora de la mañana Itaiza Torres, secretaria de Organización de USO Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo que podría ser una buena noticia, que en Canarias es la comunidad con menor brecha salarial, al final hay que hacer una lectura porque no es así. Claro, el problema es que la brecha salarial en Canarias es del 9%, a diferencia de la estatal, que es del 18,8%. Lo que parece una buena noticia para la igualdad entre hombres y mujeres, lo que refleja es que en Canarias tenemos unos salarios muy precarizados, unos salarios muy bajos, y esa diferencia no se nota tanto porque tanto hombres como mujeres cobramos muy poquito. Entonces, como ejemplo, tenemos el sector del campo, que la brecha salarial es prácticamente inexistente, que es un 3%, pero que estamos hablando de salarios anuales de poco más de 14.000 euros. El problema es que el sector prioritario aquí en Canarias es el sector de servicios y es un sector con unos salarios y unas condiciones laborales muy precarias, muy deficitarias. También me gustaría saber el papel de la mujer, que al final es quien dedica menos tiempo al trabajo, que tiene que hacer jornadas parciales para dedicarse al cuidado de los hijos y a veces a cuidados de otros familiares. ¿Esto también está influyendo? Claro, el problema que nos encontramos aquí en Canarias y en toda España es que cuando hablamos de brecha salarial no solo hablamos de mismo puesto de trabajo, mismo salario, sino hablamos de que tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, en pleno 2026, todavía las mujeres tenemos ese rol de personas cuidadoras. Somos quienes pedimos permisos retribuidos y no retribuidos para atender a hijos, hijas y familiares. Somos las que pedimos excedencias para cuidados de familiares directos. Somos las que pedimos reducciones de jornada, las que pedimos adaptaciones de jornada. ¿Qué pasa con eso? Que eso conlleva que los salarios bajen. Un hombre tiene salarios más altos porque tiene pluses de responsabilidad, pluses de disponibilidad, jornadas más altas. Entonces, mientras ese rol de persona cuidadora que tenemos las mujeres no cambie y se haga extensivo a hombres y mujeres, esta brecha salarial va a seguir existiendo. Como datos así importantes para que lo tengan en cuenta, el 91% a nivel estatal de los contratos a tiempo parcial o inactividad relacionado con el cuidado lo tenemos las mujeres. Y si esto no cambia, vamos a seguir año tras año con estos datos. Porque al final están funcionando los planes de igualdad en las empresas. A ver, hay empresas que sí y empresas que no. Hay muchas empresas que tienen planes de igualdad, lo que nosotras llamamos un plan quita multas, un plan con las 4 cosas básicas que te tienes que tener para que pase los trámites legales. Y hay empresas muy comprometidas con la igualdad, con planes de igualdad realmente efectivos, que es lo que necesitamos. Necesitamos crear planes de igualdad que sirvan para que el hombre y la mujer estén en igualdad de condiciones dentro de las empresas y que esta brecha salarial desaparezca. Y no solo la brecha salarial, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en los puestos de trabajo por debajo del SMI,
las mujeres somos mayoría, o sea, estamos sobre representadas. Si nos vamos a la otra parte y vemos los puestos de trabajo que cobran 5 y 10 veces por encima del SMI, la mujer desaparece, estamos sobre infrarrepresentadas. Y eso se ve en los planes de igualdad. Cuando hacemos un plan de igualdad y pedimos la auditoría retributiva, esto lo podemos ver. Pero si esto lo vemos y no tomamos medidas o las medidas que tomamos no son eficaces, seguimos igual. ¿Y cuáles serían las principales políticas que hay que poner en marcha para mejorar las condiciones laborales de las mujeres? A ver, realmente eso eso no lo sé yo no estoy en política, pero sí es cierto que lo que hace falta son más permisos reales. O sea, está muy bien la idea que tenemos sobre la mesa de aumentar el permiso por fallecimiento familiar de primer grado, pero si seguimos sin retribuir el que mi hija de 5 años esté malita, se tenga que quedar en casa y yo me quedo en casa con ella, pero a mí me pueden descontar ese salario. Si yo tengo que acompañar a mi madre al médico porque no puede ir ella sola y tienen que me descuentan eso del salario. Si seguimos sin retribuir eso, si seguimos sin obligar a las empresas a crear una igualdad y una adaptación de la vida familiar y laboral real, estamos en la misma, porque sí es cierto que existe una normativa que permite a las personas adaptar su jornada laboral, pero tiene muchas restricciones y muchas veces eso no es posible llevarlo a cabo. Entonces, si creamos la ley, pero no ponemos mecanismos legales para verificar que eso que se cumpla y para obligar a las empresas a que cumplan con eso, estamos en la misma. Pues brevemente, para concluir esta entrevista, me gustaría pedirle pues un mensaje, porque este 8 de marzo, que es el domingo, se celebra, como sabemos, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cuál es el mensaje por parte de su sindicato? A ver, nosotras desde USO y desde USO Canarias en particular animamos, bueno, primero decir que aunque hemos avanzado mucho en igualdad, la igualdad a día de hoy todavía sigue sin existir. Informes como el que hemos presentado demuestra que eso tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal sigue sin existir. Entonces animamos a todas las mujeres a salir este 8 de marzo a reivindicar en una sola voz, a los hombres que también se unan, que esto no es una lucha de las mujeres, esto es una lucha de la población en general. Todos y todas tenemos hermanas, madres, hijas y queremos que vivamos todos en igualdad de condiciones. Y les animamos a salir y a denunciar todas las desigualdades que se vean tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Y antes de irme, sí me gustaría dejar un dato para la reflexión. No voy a sacar conclusiones porque yo no tengo conclusiones, pero sí es un dato para que todas las personas que nos están viendo y ustedes mismos saquen reflexionen. Y es que en el año 2024 el permiso de nacimiento fue utilizado más por hombres que por mujeres. Pero el 84% de las excedencias por cuidado lo cogieron las mujeres. Algo está pasando aquí y tenemos que reflexionar todos y todas juntas para intentar que todas estas cifras cambien. Itaiza Torres, muchísimas gracias. Desde luego que son datos para reflexionar. Secretaria de Organización de USO Canarias, de nuevo, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenos días. Y continuamos. Les decía que continuamos contándoles que la ONU ha declarado 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora. Es una labor poco visible, pero necesaria para la cadena agroalimentaria. Itziar Pérez, una de esas mujeres cuya labor es importante, está contigo. Sí, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Esa mujer es Ángela Delgado, está con nosotras. Ella es la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días. Buenos días. Hablamos de que este domingo se conmemora el 8M, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo valora usted el papel de la mujer en el campo de Canarias? ¿Cuál es la presencia ahora? Bueno, la presencia es la que ha sido siempre. Las mujeres hemos estado siempre en el campo, lo que pasa que es verdad que hemos sido menos visibles. Hemos estado más en puestos de recogida, de empaquetado y menos en puestos de gestión o de presidencia, ¿no? En el tema de cooperativas y todo. Entonces es absolutamente necesario las mujeres en el campo. Y eso tiene que seguir siendo así, pero tenemos que dar a muchas de nosotras un pasito y ser más visibles.
Precisamente por el campo seguimos preguntándole, porque este año las lluvias han hecho que se retrase la cosecha de papas y la siembra. No sé cómo está ahora mismo la situación. Bueno, realmente la situación ahora se ha sembrado prácticamente todo, queda algún pequeño agricultor que todavía está sembrando, pero ya prácticamente la siembra está hecha. La recogida también, la de esta zona de Vilaflor y San Miguel, las partes altas del sur, está prácticamente terminada también. Lo mismo, queda algún pequeño productor recogiendo, y las siembras se han hecho más o menos en tiempo y forma en el sur, pero en el norte se han retrasado mucho. Las siembras se han hecho prácticamente a finales de enero, por la pesadez de los suelos, la cantidad de agua, el no poder meter la maquinaria en los campos, y efectivamente ya está prácticamente todo plantado, pero como nos hemos retrasado hasta 2 meses en algunas zonas, pues lo que vamos a tener es una recogida en el mes de junio, finales de junio, julio, todo el norte prácticamente va a recoger de golpe. También obligado a preguntarle por ese conflicto en Irán y las expectativas en cuanto al sector primario de Canarias, en su caso de los agricultores y ganaderos, en cuanto a la subida de costes. Sí, efectivamente aquí cada vez que hay una guerra, al día siguiente se suben los costes de todo. No sabemos cómo tenemos tanta rapidez en que el petróleo que se está extrayendo de Irán resulte que ya sube los precios al día siguiente en Canarias. Pero bueno, yo creo que hay un poco de especulación en todo esto, se aprovechan de lo que va a venir para empezar a subir los precios, y bueno, yo creo que ese es uno de los motivos de la guerra, subir los precios en todas partes, ¿no? Esperemos que esas subidas no sean como las que ya hemos tenido, pues quiero recordar cuando la guerra de Ucrania, los cereales, todos los insumos para los productores subieron prácticamente al doble. Entonces esperemos que esto no sea tan grave y que no dure, pues que dure lo menos posible, para que las cosas vuelvan a la normalidad, porque en momentos de paz es donde mejor se vive. Perfecto, Ángela, muchas gracias por atendernos esta mañana. A ustedes por el interés. Bueno, pues como ya ven aquí, la expectativa e incertidumbre también del sector primario en Canarias en cuanto al conflicto de Irán y cómo esto puede repercutir en los costes de producción. Vamos con más asuntos. El Gobierno de Canarias ha impulsado en El Hierro una formación dedicada a la actividad avícola. Ha estado dirigida al sector ganadero de la isla. Y en ese encuentro se ha hablado sobre la normativa, las líneas de ayuda, los procedimientos administrativos más habituales o los sellos de calidad en la producción de la puesta de huevos y los pollos de engorde. Este espacio también ha contado con las experiencias de explotaciones de Canarias con trayectoria en este sector. Los beneficios que puede tener este sello de calidad ecológica para un producto diferenciado en calidad y que el mercado lo está absorbiendo de una manera muy positiva. Pilar Carballo, que es una ganadera ecológica del sur de Tenerife, que ha tenido el premio Mujer Agro 2025 en toda España, y va a explicar su experiencia principalmente con gallinas ecológicas. Les recordamos cómo viene el tiempo este fin de semana, porque desde esta tarde, atención al oleaje en las islas. Vicky. Sí, hay que tener precaución con el mar. Hoy, todo el fin de semana, vamos a tener mal estado del mar. También nos hemos despertado con lluvia y con cantidades generosas en algunas islas hasta ahora. Algunos valores superando los 60 litros por metro cuadrado en el noroeste de la isla de La Palma, superando los 30 en medianías del norte de Tenerife y de la isla de Gran Canaria. La isla menos beneficiada por la lluvia durante lo que llevamos de jornadas, El Hierro y la siguiente, Fuerteventura. Y bueno, vamos a ver la imagen de satélite. Tenemos nubosidad de tipo bajo, ha ido llegando durante toda la pasada madrugada, especialmente al norte de las islas. Ha llovido en Fuerteventura y en Lanzarote de forma casi generalizada, poquito. En las islas de mayor relieve, en principio solo por el norte. Sigue nubosidad muy compacta al norte del archipiélago, se irá acercando a nosotros. La posibilidad de lluvia se mantiene al menos hoy durante toda la jornada. Vemos la predicción. En general, presencia de abundante nubosidad en la cara norte y este en las islas de mayor relieve, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, probables lluvias de carácter débil, persistentes probablemente en medianías del nordeste de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria. Ya lleva más de prácticamente 9-10 horas con lluvias casi ininterrumpidas, se van a mantener unas horas más, se mantienen casi a lo largo de todo el día. Por el sur sí tendremos ratos de sol, especialmente en el sur de Gran Canaria y de Tenerife, por el oeste de la isla de La Palma. Las temperaturas hoy volverán a ser frescas en general, la máxima difícilmente superará los 22 grados.
Sopla el viento alisio, moderado con intervalos localmente fuertes en las zonas habituales, el sureste y noroeste de las islas, pero no solo tendremos esos intervalos fuertes y rachas notables en zonas de costa, también las tendremos en zonas de medianías. En cuanto al estado del mar, lo hemos comentado al comenzar, vamos a tener mal estado del mar, no solo en las costas del norte donde hay viento y mar de fondo, también en las costas del sur por la presencia de viento alisio, y eso se va a traducir en olas por el sur alcanzando y superando los 2 metros, 2,5 metros de altura, oleaje de más de 3 metros de altura en las costas abiertas al norte y también por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y la Isla del Hierro. Y precisamente con una imagen de playa nos despedimos de este bloque del tiempo, porque bueno, esta imagen la compartían ayer con nosotros desde la zona del Confital, mirando hacia la playa de las Canteras, hacia las Palmas de Gran Canaria. Ayer se dejaba ver el sol a ratitos, probablemente hoy en zonas de costa del norte, en algunos casos también se dejen ver ahora por la mañana, pero destaca la lluvia, y a mí me gustaría dar un dato bastante llamativo de los aficionados a la meteorología en la isla de La Palma. Hoy es día 6 de marzo, en Garafía, desde el día 1 de marzo hasta hoy día 6, ya se han recogido 200 litros por metro cuadrado acumulado, que es una cantidad muy buena, que viene a sumar sobre todo lo de diciembre y enero, que febrero ha sido en general un mes seco. Sin duda, una buena noticia para el campo. Sí, es una buena noticia para el campo, aunque ya comentaban en el directo de ICIAR que es verdad que este año, por ejemplo, se ha retrasado pues la plantación de las papas porque había llovido muchísimo, pero a esos cultivos de secano toda esta agua le va a venir muy bien. Vicky, pues volvemos en un rato para que nos recuerdes la previsión, ¿te parece? Hasta luego. Y nosotros vamos a seguir con Eva, que siempre nos cuenta la última hora, y en esta ocasión nos vas a hablar de la guerra de Oriente Medio. Adelante. Situación complicadísima la que se ha vivido esta madrugada en Israel, en Irán, pero sobre todo en el Líbano. Una de las más duras, hablan ya. En este 7º día de guerra se ha desarrollado una oleada de ataques a gran escala. Por su parte, Irán ha respondido con nuevas oleadas de misiles y drones contra Israel en bases estadounidenses en la región y ha advertido que los próximos días serán más intensos y generalizados. Y el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre por parte de España no significa un cambio de posición respecto al no a la guerra, así lo argumenta el ejecutivo de Pedro Sánchez, que dice que una cosa son misiones de ataque y otra de defensa. Por su parte, el líder del Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del gobierno ha mentido a la OTAN y ha perdido su credibilidad en Europa. Yo creo que es muy importante que los medios de comunicación y que las opiniones públicas se fijen en lo importante. Los derechos humanos solo se protegen sin atajos, cumpliendo la ley. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. Y van a ver ahora la sorprendente imagen que nos deja una veintena de líderes religiosos reunidos en la Casa Blanca. Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. Pues así, con la mano sobre los hombros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han orado para pedir protección divina tanto para él como para las Fuerzas Armadas del país en medio de esta ofensiva contra Irán. Un vídeo que ha sido difundido por la propia Casa Blanca con el mensaje "Dios bendiga a Estados Unidos". Y otra de las consecuencias de esta guerra en Oriente Medio está disparando el precio de la gasolina en nuestro país y amenaza también con encarecer la luz. La OCU calcula que la factura eléctrica podría subir unos 20 euros este mes, mientras los carburantes registran ya su mayor alza en los últimos 8 meses. El barril de Brent ha superado los $82, lo que representa un incremento del 1% respecto a la semana anterior. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, afronta este viernes el segundo intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura con el no de Vox encima de la mesa. Si finalmente eso pasase, se activará la cuenta atrás hacia una repetición electoral inédita y será dentro de 2 meses. La sesión está previsto que comience a la 1 hora canaria. Por cierto, que Vox ha decidido expulsar definitivamente a Javier Ortega Smith del partido, es uno de los fundadores de la formación ultra, al no dejar libre su portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. También ha abierto un expediente a su ex líder en Murcia, José Ángel Antelo. Este asunto previsiblemente va a marcar la actualidad hoy en la Crónica Nacional. Pilar.
Bueno, pues nosotros vamos ya a comenzar hablando de algunos de los temas que marcan la actualidad. Esta mañana me acompañan Eduardo Araujo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Raquel García, un placer. Buenos días. Como siempre, que nos acompañen. Y vamos ya a mirar a lo que está ocurriendo, esos aliados, el gobierno y sus aliados que mantienen esa bandera de no a la guerra frente a las críticas del PP y Vox que acusan a Pedro Sánchez de dañar los intereses del país. El gobierno insiste en que el envío de la fragata, de la cual hoy se habla en todos lados, esa fragata Cristóbal Colón a Chipre, no significa un cambio de posición y sostiene que una cosa son las misiones de ataque y otra de defensa. Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha mentido a la OTAN, a la Unión Europea y a los españoles. Además, Defensa ha negado que Margarita Robles expresase su apoyo a Trump, como asegura el Partido Popular en redes. Yo creo que es muy importante que los medios de comunicación y que las opiniones públicas se fijen en lo importante. Los derechos humanos solo se protegen sin atajos, cumpliendo la ley. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. Eduardo, así está la situación. Todos pendientes de esa fragata Cristóbal Colón. El gobierno se justifica que es una misión de defensa, no de ataque. Sí, yo creo que sobre las posiciones que los partidos españoles están teniendo en torno a la guerra en Irán, pues hay mucho simplismo, hay poco análisis en profundidad y el simplismo ha contagiado también a la oposición. En mi opinión, lo que es criticable de Pedro Sánchez no es que haya mandado una fragata a Chipre, no me parece contradictorio con la postura inicial. Lo que me parece que es criticable del señor Sánchez es que no haya comparecido en el Congreso, que no haya admitido preguntas de periodistas y sobre todo que no haya tenido un discurso más analítico, más en profundidad sobre cuál es la posición del Gobierno de España más allá del no a la guerra, que comparto, pero creo que tiene que estar respaldado por un análisis militar, por un análisis de las consecuencias económicas y por la búsqueda del mayor consenso parlamentario posible. Eso no se ha dado y yo deseo que el señor Sánchez comparezca en el Congreso, que es la sede de la soberanía popular, y explique al conjunto del país cuál es la posición del Gobierno de España. Donde compareció fue Moncloa, ¿no? Que nosotros lo emitimos aquí en directo en y el sin Buenos Días preguntas, Canarias. Compareció en Moncloa sin preguntas, que es lo grave. Y eso no permite matizar el discurso, solo permite un soliloquio, un monólogo que, bueno, sirve para hacer un mitin electoral, pero no sirve para abordar seriamente la posición de un gobierno sobre un conflicto internacional. Viene siendo lo habitual y es verdad que, a ver, una cosa es las maniobras o las colaboraciones que tiene España dentro de la OTAN y al final pues evidentemente hay que saber discernir entre ser partícipe de un ataque o de una ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán y otra cosa es que el ejército español continúe con las maniobras de defensa, de protección y también, ¿por qué no?, de estar dentro del plano político, dentro de la geopolítica, porque estar y mandar el buque es tener una posición política. Pero sí considero que efectivamente, comparecer con una comparecencia plasma o viene siendo ya habitual por parte del presidente del gobierno y aquí hablamos un poco más de la forma. Entonces lo que me parece contradictorio es que justamente para enfrentarse con quien le encanta dar titulares y con quien realmente lo que mantiene es una verborrea constante, que es el presidente de Estados Unidos, le contestemos de la misma manera. Es decir, en este país estoy convencida de que todo el país no quiere la guerra, de que el no a la guerra no le pertenece ni a un color ni a un sentimiento político, le pertenece a la humanidad y a las personas y debería ser un pensamiento constante, pero que las formas en las que se han llevado a golpe de titulares, a golpe de dar una comparecencia, a no llevarlo al Congreso de los Diputados, a decir ahora sí, ahora no, y la oposición exactamente igual, lo que están haciendo es más ruido y además de las mismas formas en las que la está haciendo Estados Unidos y su presidente en este caso. Estoy tan de acuerdo contigo con que el no a la guerra no le pertenece a ninguna sigla política, que hoy el país publica una encuesta flash de 40 dB sobre la opinión de los españoles respecto a la guerra y respecto a la posición especialmente de Trump. Y el 73% de los encuestados manifiesta su rechazo a la guerra, el 50% rotundamente y un 23% de manera un poco más ligera, pero también expresa un rechazo. Y si ha sido una especie de eslogan para tocar la memoria colectiva con respecto a aquel no la guerra que tuvimos en el año
décadas pasadas, cuando gobernaba en este caso José María Aznar, entendamos que aquella foto del trío de las Azores más que un trío era un cuarteto, o sea, también estaba Portugal, que también era de la izquierda, y quienes se manifestaron en la calle no eran ni votantes de izquierda, eran personas, ciudadanas de izquierda, de derecha, que simplemente tenían un compromiso con la oportunidad. O sea, a veces imponemos la ideología como si fuera lo que cuestiona el pensamiento, lo que puede deslegitimar el pensamiento de alguien, ¿no? Yo es que soy de un partido y por eso pienso así. No. Yo creo que la sociedad en general es mucho más rica que lo que demuestran los partidos en sus comparecencias. Organizaciones de izquierda aquí en Canarias han firmado un manifiesto de apoyo al no a la guerra. ¿A ustedes qué les parece? Hablo, pues, lo teníamos aquí en el diario de avisos, lo leí antes, de distintas organizaciones, Nueva Canarias, Podemos. A mí me parece fantástico. Creo que además, como refleja en el país, es el sentimiento mayoritario de la población. La mayoría de la población, de izquierdas o de derechas, rechaza los conflictos bélicos, y más algunos como este que son de libre elección. Quiero decir, no había ninguna amenaza, no había ninguna obligación de defenderse de nada, simplemente había un deseo de un país de 10 millones de habitantes que mide 75 veces menos que Irán, que se llama Israel, por cortar las posibilidades militares que Irán pueda tener, que siente que amenazan a Israel, ¿no? Esta es la postura de ustedes, pero hay gente que opina que no, que nosotros tenemos que estar del lado de Estados Unidos, no vaya a ser que nos pase algo, Sí. que tenemos que estar con Donald Trump. Sí, la encuesta del país que hemos citado reiteradamente hoy fija esas otras personas en cerca de un 10% de la población. Claro que hay gente que piensa de todas las maneras, pero la democracia consiste en llevar adelante la posición que es mayoritaria. A mí me hubiera gustado que Pedro Sánchez no respondiera a Donald Trump con los mismos eslóganes, sino que le respondiera Exacto. con altura de miras, con profundidad de análisis y que se dirigiera sobre todo al pueblo español. No a responder que se analizara un poco la manera de responder. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en muchas ocasiones, muchos perfiles políticos, cuando tienen una crítica de alguien anónimo muy heavy dentro de una plataforma social, la respuesta más coherente es dejar pasar, no estar. Entonces tenemos a un líder mundial diciendo incoherencias, barbaridades y absurdeces, porque son, bueno, un señor que le encanta porque sabe que le funciona y ya está los titulares, y al final responderle, y además exactamente igual, lo que hace es encender la llama y no ser consciente de que al final a la sociedad tuya, la de tu país, lo que estás haciendo es meterla en el ruido y volviendo a polarizarla y volviendo a obligarle a situarse en estás conmigo, estás contra mí. El ruido, la confusión y el eslogan fácil, que es lo que decía un poco al principio, porque me parece que decir que Pedro Sánchez miente es mentir a los españoles. No hay contradicción entre manifestar que no quiere que las bases estadounidenses en territorio español sean utilizadas para atacar Irán y destinar una fragata a la defensa de un territorio europeo. Pero hay gente que sí que piensa que es una contradicción. No es lo En mi mismo. opinión no lo es. No es lo mismo. Creo que no analizarlo en profundidad, sino ir simplemente al titular, a la foto simplona, pues también retrata al líder de la oposición cuando pretende hacer eso, porque al final estamos instalados en que el presidente del gobierno, en mi opinión, le quiere sacar rédito electoral a esta posición y el líder de la oposición trata de evitar que eso ocurra, pero no hay un análisis en profundidad. Pero ¿y qué consecuencias puede tener esto para España? Ya ha dicho que, bueno, ha anunciado Donald Trump, bueno, es un aliado terrible, que se vaya de la OTAN, nos ha nombrado en la última semana, imagínense, no sé ni cuántas veces ya, incluso, pues bueno, ha amenazado con romper las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales no las puede tener Estados Unidos con España de forma... O sea, España pertenece a la Unión Europea y en ese sentido la Unión Europea se mide en su conjunto. Ha tenido además el apoyo y el respaldo en declaraciones públicas institucionales que han hecho diferentes presidentes, más allá del patinazo que tuvo en la Alemania, pero bueno, han apoyado. Ahora mismo, en última hora, Italia también se ha posicionado en la misma situación que España, y por eso creo que al final lo de Donald Trump se trata de dar un titular y seguir generando ruido, pero por eso me parece hasta poco consecuente que no haya llegado el presidente del gobierno y más allá de 4 días después de una declaración, una decisión tan importante con la geopolítica y con la situación de España a nivel internacional, es que lo mínimo que se puede esperar del presidente del gobierno es una llamada de teléfono a los partidos de la oposición. Les vamos a enseñar en el Congreso.
Lo has pedido ya varias veces, ¿no? La comparecencia en el Congreso. ¿Les parece, Eduardo y Raquel, que veamos la última de las imágenes que nos llega de Estados Unidos de este conflicto? Es una veintena de líderes religiosos en la Casa Blanca. Vean lo que ocurre. Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor. Bueno, con la mano, como están viendo, sobre los hombros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han orado para pedir protección divina, tanto para él como para las Fuerzas Armadas del país en medio de la ofensiva contra Irán. Un vídeo difundido por la propia Casa Blanca con el mensaje Dios bendiga a Estados Unidos. And all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. Bueno, pues ninguna gracia le está haciendo a nuestros tertulianos que con rostro serio están mirando esto. Ahora está sonriendo, Eduardo, pero lo estabas mirando como diciendo, ¿esto que es bueno? Esta retórica que vincula lo sagrado, lo religioso con la política y digamos el poder ejecutivo es retrógrada. Es viejuna, es antigua y contraviene los principios básicos, fundamentales de cualquier democracia moderna, también de la de Estados Unidos, que es la separación entre el poder religioso y el poder político, entre el Estado y la Iglesia. Y esta voluntad de volverlos a confluir obedece al talante mesiánico que Donald Trump parece que tiene de sí mismo, ¿no? Ese concepto que él tiene de salvador del mundo. Y lo que hay detrás también es un último recurso para tratar de concitar en torno a la unidad de la patria, que es un concepto muy extendido en Estados Unidos, el respaldo a una acción militar que no cuenta con el apoyo tampoco mayoritario de la población norteamericana. Raquel, ¿qué piensas de esta imagen que nos llegó de la Casa Blanca? Una acción más que puede ser hasta gracioso, lo único que a mí sí me da pena es que realmente tenga efecto realmente en la ciudadanía, porque es como, está tan pensado que es como tratar a la ciudadanía como tonta, como borrega, diciendo vamos a tocarle la creencia, vamos a tocarle la unidad, vamos a tocar el patriotismo y entonces aquí la gente nos va a apoyar. Y en estos ámbitos donde un país se siente atacado por el otro y el otro por el uno, generalmente se genera una unidad. Puro teatro. Bueno, pues si esto les parece puro teatro, les vamos a mostrar otro vídeo. Nosotros siempre miramos las redes sociales y la Casa Blanca difundió también este jueves precisamente un vídeo para promocionar los bombardeos realizados contra objetivos en Irán utilizando la imagen de Bob Esponja, caracterizado como superhéroe, diciendo ¿quieren verme hacerlo de nuevo? El vídeo muestra imágenes de explosiones de objetivos militares alcanzados durante las últimas horas. Forman parte de la estrategia comunicativa que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues lleva desde que comenzó esta ofensiva y podríamos decir, Eduardo, que desde que comenzó pues su mandato, porque nos sorprenden los vídeos hechos con inteligencia artificial en distintos conflictos y en este también lo estamos viendo. Eduardo, un apunte antes de terminar. Sí, creo que antes de este de Bob Esponja hubo otro al son de la Macarena también. Sí, lo emitimos ayer. Sí, y me parece que pues redunda en esa idea de que la administración Trump considera a sus ciudadanos idiotas, tontos, simples, infantiles, y esta infantilización de la ciudadanía es grave para la democracia y sobre todo no aborda un problema tan grave como un conflicto bélico a nivel regional por ahora, pero probablemente mundial, ni aborda tampoco las consecuencias que eso puede tener en la propia vida de los norteamericanos. Trata de simplificar para adulterar la realidad. Y insisto en la idea, ¿no? Es algo viejuno, es algo que contraviene los principios éticos fundamentales de cualquier democracia. Pero este patrón de vídeo realmente está estudiado y está analizado, que son los que más se consumen hoy en día. Son rápidos, son cortos, son entretenidos y son los que captan la atención de mucho público, sobre todo de la gente joven. Con lo cual no es nada absolutamente inocente. Estamos viendo el vídeo con si lo pueden escuchar, es una estrategia con la más Macarena de fondo, también otro que se emitía, pero precisamente vienen de la Casa Blanca, no es que venga de Donald Trump, que también los pone, ¿no? Sino la propia Casa Blanca. Imagínense ustedes la Moncloa con este tipo de vídeos, ¿no? Inconcebible. Esta retórica que estamos viendo es como cuando el presidente sale con la gorra de Estados Unidos o como cuando el expresidente venezolano salía con el chándal de Venezuela. Es una retórica de infantilización de las audiencias de la ciudadanía. Pero hecha conciencia. Hombre, claro. Hecha analizada, que por estratégicamente, a conciencia. Por ahora está dando resultados. Por ahora, eso es lo triste. A corto plazo. O sea, que ya no es que pueda pensar que la ciudadanía no tiene esa capacidad de pensamiento crítico, sino lo preocupante es que a lo mejor no lo tenga. Pero yo quiero pensar, es más un deseo que otra cosa,
que la ciudadanía es más madura que todo eso y que a medio y largo plazo eso no es rentable, al contrario. Vamos a terminar hoy con este tema, de esto vamos a seguir hablando, pues desafortunadamente durante varias semanas o meses, no sabemos, pero también queremos contarles que esta semana ha sido intensa en el Parlamento con una agenda que ha incluido un acto homenaje a las mujeres. El resumen de todo lo ocurrido allí nos lo trae como cada día pues nuestros compañeros del programa Parlamento. Marta Rodríguez, adelante. Buenos días, Canarias. Pues sí, esta semana se ha celebrado un homenaje a las mujeres que trabajan en el sector servicios. Ese acto en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a contarles lo acaecido en ese evento, en ese acto, pero también les contaremos que se han iniciado los trabajos para estudiar la situación de la pobreza infantil en nuestro archipiélago. Por esas reuniones, por esas comisiones de trabajo van a pasar más de una veintena de expertos que trabajan con la infancia, que van a hacer sus propuestas para tratar de revertir esa situación, ese 40% de pobreza que existe en la infancia entre los menores de nuestro archipiélago. También, como cada semana, hemos tenido entrevista. En esta ocasión nuestra invitada es la diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, Esther González, con quien hemos hablado, por ejemplo, del denominado Decreto Canarias, también de la situación de su partido o de los efectos que a su juicio puede tener la guerra en Irán. Ahí hay una realidad aquí que supera ahora a todos los partidos, que es el crecimiento desmesurado de la extrema derecha. Todos los partidos de lo que sea, de todo aquello que no sea el PSOE, o sea, que sea izquierda pero que no sea el PSOE, tenemos que olvidarnos de la diferencia, porque ahora hay algo muchísimo más importante, que es garantizar el mantenimiento de la democracia. Bueno, pues como siempre el programa Parlamento analizando los diferentes temas que marcan la actualidad en las islas, que lo ven como siempre pues cada domingo. Y también este fin de semana van a hablar del llamamiento a la unificación de la izquierda que hay también aquí en nuestro archipiélago, no solo a nivel nacional. Eduardo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que las confluencias son positivas. Hay dos movimientos en Canarias ahora mismo de búsqueda de confluencia política en dos ejes. Hay un eje de izquierda a derecha y un eje de centro-periferia. En el eje de centro-periferia hay un movimiento por una mesa de unidad canaria que piensa que es la mejor manera de hacer frente al ascenso de la derecha y de la ultraderecha, y hay otro frente que considera que la mejor manera de combatir ese ascenso de la ultraderecha es la confluencia de los partidos más a la izquierda del PSOE. Yo creo que cualquier confluencia es positiva. Lo ideal sería que confluyeran también esos dos ejes, el de la izquierda y el eje del nacionalismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la división lo que genera es que los restos de los votos sean inútiles y acaben concitándolo, aprovechándolo, rentabilizándolo los partidos con más votos, que en este caso van a ser el Partido Popular y Vox, según indican todas las encuestas electorales. Por tanto, creo que es positivo confluir. Me da la impresión de que en el bloque de la izquierda esa confluencia solo va a darse en dos partidos, que es Nueva Canarias y Podemos. Uno de ellos no tiene representación en el Parlamento, el otro sí. Uno de ellos no tiene representación en el Congreso, el otro sí, justo al revés. Y la cuestión será si será posible esa unidad, porque lo que está pendiente es dirimir cuál de los dos partidos lidera esa posible confluencia. Y yo creo que ahí va a haber serias dificultades. Eso en el ámbito nacional. Y aquí, en Canarias también está ese movimiento de una alianza de izquierda. Las confluencias, bueno, no es la primera vez que tienen intentos, sobre todo en la izquierda, de confluir en unas elecciones. La clave sería que al final lo consigan, pero que además hablabas del objetivo de destruir a la extrema derecha. Y a mí me encantaría que las confluencias... combatirla. Combatirla, porque al final... Pero si los objetivos fueran más comunes y menos el de quitar, restar a otro, el de combatir a otro, sino que fueran realmente porque tengan objetivos comunes, tendría que quizás mucho más fuerza, ¿no? Esa unión. Evidentemente las uniones hacen la fuerza y cualquier confluencia va a ser positiva. Ahora bien, en Canarias no se tiene tan claro que todos los partidos que se sitúan a la izquierda política puedan confluir juntos. Porque al final... Hay un dicho por ahí de la vieja política, que no me acuerdo si es de Lao Tse, que dice que nada une más
que un enemigo común. ¿Cierto? Y si el enemigo es la ultraderecha, pues nada va a unir más que esto, sobre todo ante el abismo que se produce en una izquierda que se va a ver infrarrepresentada si no se une. Lo único es que ese pegamento que una sea constante y duradero en el tiempo. Es a lo que voy. Pues al final la unión simplemente es la de acabar con la derecha y no tienen objetivos que pongan sobre la mesa que al final sean comunes a la de, pues, digo, políticas que a llevar a cabo. Una vez derrotado el enemigo a batir y subir, van a empezar otra vez a enfrentarse, ¿no? La unidad de las izquierdas, casi igual que la unidad del nacionalismo, es una vieja quimera, ¿no? Y que está presente en nuestro escenario político desde hace más de 40 años, desde la recuperación de la democracia. El nacionalismo siempre se ha presentado dividido en Canarias, salvo en algunos momentos en donde había un nacionalismo unido institucional y un nacionalismo no unido, que era marginal, que estaba al margen de las instituciones. Y en la izquierda pues ha sucedido lo mismo. ¿Cuántas confluencias de izquierda hemos visto? Desde Izquierda Unida Canaria, Izquierda Unida sin el Canarias, desde Podemos, que también fue una confluencia de las izquierdas, después Sumar, tras la división de Podemos, pues y ahora en Canarias con fenómenos locales como Si Se Puede, como Drago, como, en fin, como la propia Iniciativa Canaria, que también fue una confluencia de la izquierda antes de su vinculación con Coalición Canaria. O sea que ha habido muchos intentos de confluencia de izquierdas y de nacionalismo que no han fructificado porque los egos han ido por delante. Es que es a lo que voy. Si la separación ha sido porque puestos los proyectos sobre la mesa nos separan muchas cosas, o si realmente teniendo muchas cosas en común son incapaces de aunarse para llevar a cabo esas políticas que tienen en común y que han sido más discrepancias, enfrentamientos y problemas personales entre unos y otros, que a ver quién arrastra más gente. Vamos a seguir analizando otros asuntos con ustedes esta mañana, porque tenemos la mirada puesta en ese 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y esta mañana hablamos de un informe sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres que ha realizado el sindicato USO, y en Canarias dice que esa diferencia es menor que la media del Estado, porque esconde otra problemática, según nos contó hace un rato la secretaria de organización de USO Canarias, Itaiza Torres. El problema es que la brecha salarial en Canarias es del 9%, a diferencia de la estatal, que es del 18,8%, lo que parece una buena noticia para la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que refleja es que en Canarias tenemos unos salarios muy precarizados, unos salarios muy bajos, y esa diferencia no se nota tanto porque tanto hombres como mujeres cobramos muy poquito. Bueno, pues esta es una de tantas cosas, Raquel, quizás por la que hay que seguir celebrando este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Sí, es que además lo acaba de explicar muy claro. O sea, la brecha salarial a nivel nacional, el hombre cobra aquí, la mujer cobra aquí, y en Canarias es menor, pero no porque haya subido, sino porque ellos están aquí abajo. O sea, al final seguimos teniendo salarios precarios. Evidentemente el panorama económico en Canarias ronda en el ámbito de los servicios, que es donde mayoritariamente los salarios son más precarios, y además donde mayoritariamente las mujeres ocupan ese tipo de puestos que se pagan aún menos, pero es que tenemos que sumarle bueno, la parcialidad laboral. Las mujeres somos las que cargamos con muchos más cuidados y muchas más responsabilidades en casa. La corresponsabilidad sigue siendo la asignatura pendiente, y aunque hayamos avanzado mucho, muy rápido y mucho en cuestión de leyes, en igualdad salarial, al final la igualdad real viene acompañada también por un cambio cultural, que es donde quizás vamos mucho más lento. No solo vamos lentos en eso, Raquel, sino que ha habido una regresión en los últimos años, y además hay un aparente parón de ese cambio cultural que es tan necesario. Así que es preocupante entre los jóvenes, ¿eh? Sí. Especialmente, pese al esfuerzo tan ingente que se ha hecho en el sistema educativo, por ejemplo, por construir esa nueva cultura de la igualdad. Pese a eso, pues bueno, el ascenso de posiciones políticas más conservadoras ha presentado en el escenario pues esa idea de que ya está bien, de que no hay que seguir construyendo igualdad, que ya se ha alcanzado la igualdad. Y a mí me parece un error porque en efecto hay pequeños matices en los que constatamos todavía a día de hoy que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no se produce. ¿Qué significa brecha salarial? Significa que igualdad de tarea, las mujeres cobran en Canarias un 9%, en España un 18% menos que un hombre. Bueno, ya depende por sectores. En sectores a veces se dispara hasta el 20 y pico por ciento, en concreto en el trabajo que mayoritariamente pues tienen las mujeres. Que lo importante es que el espectador sepa que en la misma tarea una mujer cobra de media un 9% menos en Canarias que un hombre, en la misma tarea, con las mismas funciones. Pero ese es uno de los argumentos de la gente joven. Es que en este país, si una persona, un hombre y una mujer están contratados con el mismo cargo, en el mismo
mismo puesto y las mismas funciones no pueden cobrar de forma distinta. Esto lo tienen cristalino. Lo que no ven es, vale, pero es que yo te puedo contratar a ti con otro nombre, encargarte de esas o más funciones o más responsabilidades y pagarte menos. Si es que además no se trata de eso, se trata de que el concepto, el panorama social que tenemos no tiene nada que ver con el de hace décadas. Y tenemos leyes en igualdad salarial, permisos parentales para hombres y mujeres y protección laboral para las mujeres. Bien, pero la parte cultural no la tenemos, porque no basta con tenerla, basta con que nosotras no seamos las que tengamos que cargar con los cuidados de mayores o de niños y que cuando tengamos que hacerlo no nos suponga un retrimento en el salario. Mira, decía o que incluso pérdida de oportunidades profesionales porque el hecho de hacerla hace que te descarten. Da un dato que el 84% de las personas que piden una excedencia para cuidados son, evidentemente, son mujeres. Claro, también está en nosotras, podemos hacer un poco de autocrítica, el coger y decir, yo salgo y tú te quedas en casa. Vale, lo que pasa que es a donde iba. Hace 30, 20 años la mujer tenía un rol en la familia donde se casaba, el hombre trabajaba y traía el dinero a casa y las mujeres cuidábamos a los niños. Estupendo, eso no es así. A la mujer se le ha volcado en la integración en el ámbito laboral, pero cuando te integras en el ámbito laboral sigues teniendo lo demás. Las familias no son como antes, las familias ahora están separadas, hay un montón de modelos de familia y mayoritariamente con datos, los niños y niñas están, niños, niñas, 17, 18, 20, 22. Todas esas personas están a cargo mayoritariamente de las mujeres y las mujeres tienen que cumplir laboralmente para traer el dinero a casa siempre y cuando cuente con la suerte de tener el apoyo del otro progenitor y además de las tareas. Los niños se ponen malos, se meten en problemas, todo eso hay que hacerlo. Entonces no es tan fácil como decir simplemente hay permisos de conciliación. En Canarias concretamente, para ser exactos, en el año 2008 se hizo el primer estudio de conciliación en las empresas. El 70%, no recuerdo el pico, pero el 70% de las empresas encuestadas, grandes empresas de Canarias, decían que tenían medidas de conciliación para las mujeres. Las medidas de conciliación no son para las mujeres, son para los hombres y mujeres de la empresa, para que hombres y mujeres puedan atender las tareas de corresponsabilidad que llevan los hogares. En esa lucha seguimos, Eduardo. Hay milenios acumulados de desigualdad en nuestras sociedades modernas y las leyes se pueden cambiar en años, en décadas, para buscar la igualdad legal, pero la cultura no se transforma tan fácilmente y es necesario persistir en el cambio cultural para que nos demos cuenta que, como decía Simone de Beauvoir, ser mujer no se nace, se hace, es una construcción cultural y la mujer en sociedad tiene unos roles que le atribuimos culturalmente y que le hacen perder oportunidades. Y para poder buscar la igualdad hay que reconstruir. Hay que... Y conciencia, hablabas de responsabilidad, responsabilidad, por supuesto que hay responsabilidad por parte de las administraciones por poner herramientas para que eso suceda y también hay que cambiar no solamente la parte normativa, sino la parte cultural a través de formación, medios de comunicación, o sea, todo lo que permea la sociedad, pero también hace falta responsabilidad individual y compromiso con un esfuerzo de conciencia, porque el machismo no le pertenece a los hombres. Lo tenemos claro. Hombres y mujeres integrados. Hemos visto ayer a una enfermera en el Parlamento de Canarias, desafortunada, creo que involuntariamente, le ha atribuido el rol de cuidados de la mujer a una cuestión genética, que es algo superadísimo desde hace décadas. Por tanto, también hay machismo, hay mucho machismo en las mujeres, no es solamente un problema nuestro de los hombres, es un problema de la sociedad en general, porque como decía, para el cambio cultural que es necesario para conseguir la igualdad, hay que deconstruir las mentes y volverlas a refundar con esa idea de igualdad. Eduardo y Raquel, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay compañeros que nos piden paso, tenemos que ir ya con Eva Trujillo. Gracias. Muchas gracias. Y que tengan un buen fin de semana, ¿de acuerdo? Buen fin de semana. Bueno, pues vamos ya, como decimos, con Eva, porque estamos muy pendientes de la realidad de Canarias en Oriente Medio. Sí, cada día que pasa, Pilar, la situación se complica un poco más. Siguen afectados por el cierre del espacio aéreo. Se habla de alrededor de 30.000 españoles en zona de conflicto. Vamos a hablar hoy con la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores. Nos va a atender su gerente, Francesco Deli Paoli. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Como le decimos, la situación empieza a ser crítica, la que ellos están viviendo, llevan ya varios días atrapados allí, digamos, no operan los vuelos, el espacio aéreo cerrado, el número de afectados aumenta. ¿Cuál es la recomendación que pueden hacerle ustedes para salir del país? Bueno, la verdad que estamos viviendo la mayor crisis de conectividad
después de la pandemia con Asia. Todo esto es un cuello de botella. Entendemos la desesperación de los canarios que tenemos en esa parte de Asia y bueno, lo que podemos aconsejar, primero, que se den de alta siempre en la web del Ministerio para que estén totalmente monitorizados y la embajada sepa dónde está nuestra gente, por decirlo así. Desde las agencias de viaje pues llevamos un mayor control de los clientes que han pasado por una agencia para contratar su viaje y estamos dando alternativas en otros corredores aéreos viables. Pero tengan en cuenta que todo esto de verdad que es un cuello de botella, porque corredores que en otras ocasiones pues a lo mejor suelen soportar 300 aviones, ahora están por 1000, por decir una cifra. Entonces todo esto ralentiza y entendemos también la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores, que da prioridad sobre todo a aquellas personas vulnerables y zonas de conflicto. Una cosa es la zona de conflicto y otra cosa es la zona que se ve afectada por la conectividad, es decir, los que están ahora pasando unos días en Vietnam, Japón o en todos estos destinos vacacionales. Recomendación, de momento, factura de todo, los que tienen que pasar más tiempo en esos destinos, acudir a la embajada, tener contacto directo con la aerolínea, todos aquellos, evidentes, que no han pasado por agencia de viaje, porque en el caso de estar amparados por una agencia, todo se va a agilizar muchísimo más. No existe ningún seguro de viaje que contemple un conflicto bélico a la población, a los canarios, a los españoles que estén ahora mismo cerca de esa zona de Oriente Medio, ¿verdad?, que les pueda cubrir, mucho menos a los que están en Asia, como usted está hablando. La normativa contempla que el conflicto bélico ampara el reembolso, es decir, ya sin necesidad de seguro, ampara el reembolso. Lo que no ampara es una indemnización por estar sufriendo este conflicto en su viaje. Pero sí es cierto que hay seguros de viaje que generalmente tienen controlados perfectamente los agentes de viaje, que ofrecen a sus clientes porque dependiendo de la cuantía hay coberturas que, como la fuerza mayor, que en ocasiones puede contemplar el conflicto bélico. Lo que pasa es que se enfrentan a hacer, por ejemplo, un cambio de billete para una de esas rutas alternativas que usted comentaba, que los precios en estos momentos están desorbitados. Hablamos que un billete nos puede costar desde los 2.000, 3.000 euros hasta 9.000 euros en estos momentos. Así es. Desgraciadamente, muchas aerolíneas están aprovechando esta situación para todos aquellos corredores que están abiertos, pues incrementar el precio del billete. Y aquí, insisto, que tenemos que diferenciar el cliente que ha ido a esos destinos por su cuenta con respecto al cliente que ha ido amparado por una agencia de viajes. Porque independientemente de el importe que suponga ese extra, ese nuevo billete, gracias a la normativa europea y al contrato de viaje combinado, será reembolsado. Deli, me gustaría antes de terminar hacerle una pregunta. ¿Están sufriendo muchas cancelaciones de viajes que estaban programados en los próximos meses? Pues efectivamente, todo lo que es el corto plazo estamos cancelando, dando alternativas, evidentemente. No queremos que los canarios se queden sin viajar y la incertidumbre es tal que no sabemos hasta cuándo vamos a tener que dar esperanza a nuestros clientes. Entonces es cierto que va a ser una zona castigada en ventas, que suponiendo para las agencias de viaje una cuenta de resultados importante, el sudeste asiático, todo el verano, pues sí, estamos recibiendo cancelaciones. Los que son para verano, pues digamos que todavía esperan, no quieren cancelar, pero es cierto que hay incertidumbre, sí. Francisco Deli Pablo, muchas gracias por atendernos y darnos pues, estos últimos datos. A ustedes, muy amables por contar con nosotros. Pues seguimos hablando de este conflicto bélico porque, dependiendo de su duración, también nos puede afectar aquí en Canarias en el sector del automóvil. Estefanía de Blasio, ¿cómo se puede ver perjudicado? Cuéntanos.
Buenos días, Eva. Buenos días, Canarias. 3 son las razones principales: el precio del combustible, la inflación y el retraso en el suministro de componentes de vehículos. Todo dependiendo de lo que dure este conflicto. Nosotros vamos a hablar con Rafael Pombriego, él es el vicepresidente de Fredica, y vamos a hablar pues siempre de cara a las próximas semanas, lo que suceda con este conflicto, pues se vería afectado el sector. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues yo creo que sí. Todo va a depender fundamentalmente del tiempo en el que se mantenga este conflicto tal y como está hoy, ¿no? Si conseguimos si se consigue que la duración del conflicto sea corta, pues lógicamente el impacto va a ser muchísimo menor. Pero si se consolida, si nos pasa otra nueva guerra de Ucrania, pues lógicamente lo que has comentado, van a surgir problemas primero con el suministro de combustible, el incremento de precios con la posible inflación que puede generar esta situación, y luego también si se complican las cosas en Oriente Medio, el estrecho de Hormuz, que es un paso importante de mercancías, no solo de petróleo, sino de otras mercancías, pues puede suponer un retraso en la entrega de componentes y nos podemos ver abocados a una situación como la que se vivió con la crisis de Ucrania, ¿no? Esperemos que no sea así, que el conflicto se resuelva pronto, al margen de las consecuencias que pueda tener luego en otro tipo de acciones, ¿no? Pero si se resuelve pronto, probablemente el impacto sea muy reducido. En cuanto a España, la fabricación de coches, afortunadamente, el peso que tiene por la cuestión de las relaciones con Estados Unidos es escasa, no va a tener, por lo menos en lo que es la exportación de coches, baja, y sí es verdad que afecta al estado a los negocios de componentes, que España tiene un peso específico, manda muchos productos a México y a Estados Unidos, y bueno, ahí sí se puede ver algo afectado, pero son cuestiones que no afectan directamente a Canarias, sino que son mucho más generales. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues ya lo ven, con la vista puesta en la duración de este conflicto, el sector del automóvil pues se vería afectado y podría verse también afectado en la disponibilidad de vehículos y también en ese aumento de precio derivado de la multiplicación de los costes de transporte para poder traerlos. Aumento de precios, y otra de las consecuencias está siendo la subida del precio de la gasolina, que ya saben que en estos momentos se sitúa en un 1%, salvo que se opte por la opción del coche eléctrico, aunque sin perder la mirada de que también podría subir la electricidad. En La Gomera han decidido poner en marcha una nueva línea de subvención para su adquisición. Mónica Darias, cuéntanos, ¿en qué consiste? Buenos días, Eva. Buenos días, Canarias. Pues sí, previsto dar luz verde a esa nueva línea, a esas bases para la adquisición tanto de vehículos eléctricos como para la instalación de puntos de recarga. Una inversión de 1,5 millones de euros por parte del Cabildo Insular y que contempla subvenciones de hasta 12.000 euros en turismo, vehículos ligeros o furgonetas, hasta 3.000 euros en cicloturismo y también en motocicletas, y una línea de hasta 30.000 euros para vehículos de transporte de viajeros, dependiendo del tipo de vehículo con el que se cuente. Haciendo un cálculo estimativo de lo que al precio que está hoy la gasolina, es una alternativa a estos coches eléctricos, sobre unos 8.000 kilómetros que hagamos en un año, nos podemos ahorrar, insisto, con los precios que tenemos hoy, sobre 400 euros al año. Y el Gobierno de Canarias estudia medidas para garantizar precisamente el suministro eléctrico en la isla de La Palma. El concurso estatal para la renovación de equipos eléctricos no se ha cubierto. Las empresas inicialmente interesadas lo han desestimado. Ahora la prioridad absoluta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía es la incorporación de baterías de almacenamiento que aporten un respaldo que sea instantáneo ante cualquier problema y que no se comprometa el suministro insular. Llevamos solicitando desde hace ya algunos meses al Estado la habilitación de la normativa necesaria para reconocer el almacenamiento como recurso de emergencia en los territorios no peninsulares. Como mismo está reconocido los grupos de generación que ya estamos aplicando en algunas islas, que se reconozca también las baterías como solución de emergencia, que sería la solución óptima para la isla de La Palma y que nos daría rapidez. Más de 350 docentes se dan cita en el sur de Gran Canaria para impulsar la cooperación educativa europea. Se trata de la 5ª edición de las jornadas de internacionalización, que este año tienen como lema el bienestar que traspasa fronteras. Es el principal punto de encuentro de los centros que desarrollan proyectos europeos en Canarias, especialmente dentro del programa Erasmus+.
Más de 1000 desplazamientos, 1755 docentes que han participado de este proyecto de internacionalización y aproximadamente 2800 alumnos y alumnas. Abrir un espacio de reflexión a partir de experiencias de éxito para conocer el rumbo hacia dónde queremos llevar a nuestras islas. Así ha calificado el presidente de Canarias el reto al que se enfrentan las nuevas generaciones y el propio gobierno. Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones en la clausura de la primera conferencia para el derecho al bienestar de las generaciones presentes y futuras de Canarias y ha añadido que espacios como este pueden marcar la diferencia en los próximos años. Fijar esa hoja de ruta, ese rumbo, la utilización de nuestros espacios naturales protegidos, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestras finanzas públicas. No podemos dejar administraciones completamente endeudadas e insostenibles, porque esos recortes vendrán y lo tendrán que sufrir las generaciones futuras, ¿no? Son, Pilar, algunas de las noticias que están marcando la actualidad. Y nosotros seguimos muy pendientes a todo lo que ocurra para contárselos aquí en Buenos Días Canarias. Y por otro lado, en los deportes hay buenas noticias en voleibol para el Guaguas en la Champions. Aarón Suárez. Sí, ganó el Guaguas Pilar y toma ventaja en su eliminatoria contra el Montpellier. El conjunto gran canario se impuso 3-1 al equipo francés en el Gran Canaria Arena, en un partido que comenzó igualado, pero que luego la plantilla dirigida por Sergio Miguel Camarero supo ganar con solvencia. Un triunfo que le permite acercarse a los cuartos de final de la mejor competición europea. Ahora tendrá que hacer buena esa ventaja en el partido de vuelta el martes en Francia. En unos momentos vemos esa victoria. Ahora hacemos una breve pausa para la publicidad. Buenos días, Canarias. Seguimos en directo y vamos ya con la información de los deportes. Ya está aquí una nueva edición del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Isla de Lanzarote da el pistoletazo de salida a una temporada en la que Enrique Cruz busca revalidar el título de campeón. Hoy comienza ya la actividad en la isla lanzaroteña con las respectivas verificaciones técnicas y administrativas. Y a partir de las 7:30 de la tarde se llevará a cabo en Arrecife la ceremonia de salida, donde podremos ver a los equipos que a partir del sábado recorrerán las carreteras de la isla. Los pilotos tendrán que afrontar un total de 7 tramos cronometrados para conocer quién se lleva el título de campeón. Enrique Cruz, Geray Leme, Sergio Fuentes o Alexei Lukianuk son los principales candidatos a la victoria. Iniciamos con este 47 Rally Orbecame, Isla de Lanzarote, Trofeo Ciudad de Arrecife, una lista de inscritos espectacular. Hay 6 Rally 2. Hay Rally 3, Rally 4. Esperamos que empezar bien con buen pie el campeonato, que los aficionados se diviertan y al final sea un gran rally. Será ya la 7ª temporada de Todo Rally en la parrilla de Televisión Canaria. El programa se prepara ya para traer el mejor resumen de lo que ocurra en esta primera cita del calendario regional. Su director, Roberto Martí, valora así las opciones que tiene cada uno al título esta temporada. Enrique Cruz, que va a ser el hombre a batir, viendo ya no solo que es el campeón, sino viendo incluso en Lanzarote, que el pasado año estuvo ya muy cerca de Geray Lemes, que es el hombre a batir siempre en casa. No hay que olvidar a Sergio Fuentes, que lo hizo también, fue incrementando su ritmo a lo largo de la temporada, aunque incluso llegó a ganar la segunda prueba, la segunda cita del Rally Orbecame Norte en su isla, lloviendo, y la gran incógnita es dónde estará Alexei Lukianuk con el Skoda. ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos, por el fútbol, me abandonas.
Reflejos es el nombre del spot de la Liga F por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Una Liga F que, recuerden, está de parón por la fase de clasificación para el Mundial. Y en baloncesto, mañana se retoma la Liga Endesa. La Laguna Tenerife visita la cancha del Basi Manresa, mientras que el Dreamland Gran Canaria recibe el domingo al Real Madrid. El conjunto blanco llegará a la isla tras ganar ayer partido de Euroliga. La plantilla dirigida por Sergio Escariolo logró vencer por 92-84 a la Virtus de Bolonia en un partido muy igualado en donde destacó la figura de Mario Gessoña con 19 puntos. Recuerden también que la próxima semana habrá derbi canario europeo. La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria se enfrentarán el miércoles en el Santiago Martín en un partido correspondiente al top 16 de la Basketball Champions League. Y en voleibol, buenas noticias para el Guaguas, que golpea primero en su eliminatoria para entrar en los cuartos de final de la Champions League. El conjunto isleño se impuso por 3-1 al Montpellier en el Gran Canaria Arena en un gran partido de la plantilla dirigida por Sergio Miguel Camarero. Comenzó ganando el Guaguas, pero el conjunto francés logró empatar el encuentro en el segundo set, algo que no impidió que en el tercero cayese del lado local por un contundente 25-17. El triunfo se cerró con un 25-22 a favor del equipo isleño. Ahora el partido de vuelta se disputará el martes en Francia. Es un partido muy serio, muy trabajado. Sabemos la importancia que tiene la eliminatoria. Hemos dado un paso súper importante. Realmente es importante el meter la presión de que ellos tienen que ganar, pero no está todo hecho. Falta un pasito importante allí, que es un equipo duro y no te hemos jugado un muy buen partido allí, va a ser más complicado. Y desde hoy el Santa Cruz Tenerife Lleida será anfitrión de una de las fases de grupos de la Nordic League. A partir de esta tarde y hasta el próximo domingo habrá mucha actividad en la piscina Sidalio Lorenzo. El conjunto isleño buscará una de las dos plazas que dan acceso a la final A8 de la competición. Para ello se medirá rivales como el Oradea rumano, el Elevate de Sudáfrica y el Leinster irlandés. El Lleida ya fue campeón de la Nordic League en el 2024 y en el 2025 quedó subcampeón. Y si estás en Gran Canaria, lo más probable es que tengas cerca una carrera estos días. Y es que la 27ª edición de la Transgran Canaria continúa su curso. Ayer por la tarde tomaron la palabra algunas de sus principales estrellas. Es decir, fue la presentación de los deportistas élites que dan forma a una de las pruebas de trail más importantes de las islas. Vamos a escuchar ahora las sensaciones de algunas de las figuras más destacadas de esta edición. The trails on Gran Canaria are really nice. Whenever I come here to do trail running, I'm so happy, especially between Altonada and Cruz de Terra. I came second last year. I've got another opportunity now to do one better, but I'll be happy if I have a similar race to last year, to be honest. Tiene un perfil que a mí me motiva mucho, tiene bastante bajada. Tengo muchas ganas de conocer la maratón. Llevo muchísimos años queriendo correrla, pero nunca podía cuadrarla en el calendario. Y este año pues estoy feliz de poder estar aquí y a pelearlo al máximo mañana. Y hasta el momento ya se han disputado 3 modalidades. El kilómetro vertical, el gigante, dio el pistoletazo de salida el miércoles y ayer fue turno para los participantes de la half y la promo de 23 y 12 kilómetros respectivamente. En la primera, que atravesó la caldera de Tirajana, ganaron Estelle Roy y Alain Santamaría. Y en la segunda, con salida desde Artenara, el triunfo fue para Madeleine Caperle, ganadora también del gigante, y en la categoría masculina se impuso Daniel Galán. Para hoy viernes y sábado están previstos los platos principales de esta Transgran Canaria. En tan solo unos minutos, a las 9:30, arranca la maratón de 47 kilómetros con salida desde Tejeda. Y justo entre el viernes y el sábado, a las 12 de la noche, la salida de la prueba reina, la Classic, desde la playa de las Canteras, con nada menos que 126 duros kilómetros. Ya el sábado a las 9 de la mañana dará comienzo la Advance, donde se tendrán que recorrer 81 kilómetros y que comienza en la villa de Teror. Lo más destacado lo podremos ver aquí en Televisión Canaria. Una de las aventuras más duras por los paisajes más espectaculares. Este fin de semana vive la North Face Transgran Canaria en Televisión Canaria. Y como cada viernes nos acercamos a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros de Todo Goles de la Radio Canaria. Nos lo cuenta su jefe de deporte, Juanjo Toledo.
¿Qué tal? Buenos días Canarias. Aquí estamos ya preparando Todo Goles en Radio para este fin de semana. Arrancamos mañana a las 2 de la tarde con el fútbol de Primera Federación. A las 3:15 el turno para el Club Deportivo Tenerife en el Rodríguez López, recibiendo a los gallegos del Club Deportivo Lugo. En cuanto acabe ese partido nos vamos a la Liga ACB. Turno para el Canarias, que visita el Nou Congost a las 5 de la tarde. La Laguna Tenerife visita a Baxi Manresa. El resto para pasado mañana. Desde las 11 el domingo abriremos Todo Goles en Radio para contar primero en la Segunda Federación todo lo que haga Las Palmas Atlético recibiendo al Quintanar del Rey, todo lo que haga el Tenerife B visitando al Real Madrid C, y para cerrar también durante la mañana y el mediodía todo lo que pase en una jornada de Tercera Federación. De a poquito nos iremos acercando a la 1 de la tarde. A esa hora en el estadio de Gran Canaria, fútbol de Segunda División, la Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Y ahí no queda todo, porque desde las 6 de la tarde el próximo domingo abriremos de nuevo Todo Goles en Radio para vivir en la Liga ACB en el Gran Canaria Arena el partidazo entre Dreamland Gran Canaria y Real Madrid. Es nuestra oferta para las próximas horas, para los próximos días. Aquí les espero, como siempre, en la Radio Canaria, en Todo Goles en Radio. Feliz fin de semana para todos y feliz Día Internacional de la Mujer este próximo domingo. Y hasta aquí el bloque de deportes del día de hoy, Pilar. Nosotros, como nuestros compañeros de Todo Goles de la Radio Canaria, vamos a hacer también un seguimiento de lo que ocurre el fin de semana y lo contamos aquí el lunes. Mucho deporte, Aarón. Todo nos lo cuentas el lunes, ¿eh? No falles. Te esperamos a las 8 de la mañana, Buenos Días Canarias en directo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad, son tan solo unos minutos. Y a la vuelta vamos a repasar toda la actualidad del cine con Benjamín Santana. No solo vamos a repasar esos grandes estrenos del día, sino que también nos iremos al Festival de Málaga, que comienza este mismo viernes y cuenta con una importante representación canaria, entre ellas la película El mapa para tocarte, de la directora palmera Mercedes Afonso. Y 38 minutos de la mañana. Buenos días, Canarias, de nuevo. Ya saben que los viernes hablamos de cine, que nos acompaña todos los viernes Benjamín Santana, y no le ha dado tiempo de dejar atrás los Goyas, Benjamín, y ya estamos con el Festival de Málaga, que comienza hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar, así es. Hemos dejado atrás los Goya y nos vamos ahora al Festival de Málaga, que arranca este mismo viernes, y nos vamos al Festival de Málaga porque es una de las citas más importantes del cine hablado en español, no solamente hecho en España, sino también en Iberoamérica, y además porque es un festival que de ahí salen muchas películas que vamos a ver en los Goyas del próximo año. Ha sucedido este año con Sorda, que la vimos el año pasado en Málaga, y el carrete ha durado hasta estos premios Goya. Y muy importante también la representación de Canarias, y nosotros estábamos en los Goya apoyando a nuestros candidatos, y nos vamos a Málaga también, Televisión Canaria, para apoyar a todas esas películas que se presentan. Nos lo vas a contar, ¿no? Te lo voy a contar, te lo voy a contar. Vamos a estar en la sección oficial de documentales, en la sección Zona Cine y también en la sección oficial fuera de concurso. Vamos a empezar con esa sección de documentales, con un documental que nos va a poner El corazón en un puño. Que no vale medio maquillado. Que tienes que dar tuyo interior, no que la gente vea tuyo y falso. Bueno, es uno de los momentos que vamos a ver en esa película que se llama El mapa para tocarte, que es de la directora Mercedes Afonso, y está centrado sobre todo, ahí lo vemos, en su hijo Airán, que sufre desde pequeño el trastorno de espectro autista y el PANDA, un trastorno obsesivo compulsivo. Es una película que estuvo rodando Mercedes durante 12 años con la intención de mostrar, según ha dicho en varias entrevistas la propia directora, a los médicos los síntomas y las consecuencias graves que tenían por la enfermedad de su hijo en su día a día. Afonso ha repetido también en redes sociales y también en todas las entrevistas que la película fue rodada con todo el apoyo y el entusiasmo de su hijo, que en ese momento, cuando arrancaron a rodar la película, tenía 14 años, han tardado 12 años, recordemos. Ahí aparece también el volcán y sobre todo 12 años de la vida de la familia de Mercedes. Recordemos que la película se va a proyectar justamente pues con el hijo desaparecido, que lleva desde el 16 de febrero. Hemos contado esa tristísima noticia y bueno, nos quedamos con el mensaje que lanza Mercedes a través de sus redes sociales, que pide confianza y sobre todo mucha esperanza para localizar a su hijo con vida. Ojalá que sea así. No decir mentiras, decir verdad. Bienvenidos al futuro.
Un universo desgarrado en cada Bueno, no va a ser la única película que veremos allí con producción canaria. También veremos en la sección Zona Cines de Cuántica Rave, que es una película, en principio vemos por estas primeras imágenes, rarísima, que se sitúa en el año 2666 y los protagonistas son un cantante letal y una DJ que buscan una rave en los confines del espacio, una auténtica soap opera con números musicales y con un gran número de rostros conocidos como Pablo Carbonell o Antonio Dechen. Veremos cómo funciona esta propuesta. Suena un poco a disparate, ¿eh? Suena bastante a disparate, pero vamos a ver cómo lo engarza. ¿Dónde esconde la reliquia? ¡Qué botellín! ¡Malditos cracks! ¡Está perdiendo el control! Mi regalo de cumpleaños, de mí para vosotros, el bizcocho del juicio final. Y mira, muchas ganas también de ver esta película, una nueva película como director de Guillermo Ríos. Nosotros pudimos asistir a parte del rodaje, que fue prácticamente íntegramente aquí en la isla de Tenerife. Cuenta la historia de dos parejas que se reúnen para cenar y a lo largo de esa cena, con la ayuda de sustancias estimulantes, pues terminan soltando todo lo que tienen dentro de esas parejas, reproches, infidelidades y muchas frustraciones. Recordemos que Guillermo Ríos ya ha dirigido alguna que otra película, solo una vez, sobre todo el cortometraje Nasilla, por el que saltó a la fama. Y recordemos que Guillermo Ríos viene de una familia como Teodoro, sobrino de Santiago y Roberto Ríos, que son parte de la historia de nuestro cine. Así Los que hermanos Ríos. Muchas ganas exactamente de ver esta película, solo que se proyecta en ese 29 Festival de Málaga en la sección no oficial de largometraje. Muchos años me la de Woody Allen. Woody Allen no tiene ni una mano. Bueno, dejamos por el momento el Festival de Cine de Málaga. Ya saben que Televisión Canaria estará allí para contarles todo lo que dé de sí esa presencia canaria, pero vamos con los estrenos porque llegan nuevas películas a la cartelera y vamos a arrancar, Pilar, si te parece, con una película que nos lleva al cine clásico, al cine que hacía películas como La novia de Frankenstein, pero esta vez con un toque moderno. ¿Qué ha pasado? Has tenido un accidente. ¿Un accidente? Te desenterramos y te resucitamos. Pues mira, una de las películas yo creo que más llamativas de la temporada, que arranca, como decíamos, después de toda la temporada de premios. Aún quedan los Oscars que se entregan ahora dentro de 2 semanas, pero esta, La novia, yo creo que va a llamar mucho la atención. Llega con unas críticas en torno al notable y, como digo, es la nueva puesta al día de La novia de Frankenstein. Está interpretada además por un repartazo, Jessie Buckley, que es una de las actrices que más suena para ganar el Oscar este año por la película Hamnet, y junto a ella pues Christian Bale o el hermano de la directora, de Maggie Gyllenhaal, y además estará también Penélope Cruz, que interpreta, sí, la acabamos de ver por ahí, a un papel secundario. Una película que yo creo que va a llamar mucho la atención y de la que vamos a hablar bastante en los próximos meses. Vamos a ver cómo arranca en taquilla esta nueva versión de La novia de Frankenstein. ¿Algo de lo que pensó que saldría impune? ¡Alto ahí! You never been with a biker then? Biker, no. Seguimos con una de las películas más curiosas y escandalosas de esta temporada. Se llama Pillion y uno de los protagonistas principales, ahí lo veíamos, es Alexander Skarsgård, ese cacho de hombre que interpreta, además la película lo explota bastante porque interpreta a un motorista que no duda, bueno, en desnudarse cada 2 por 3 y es aficionado al sadomasoquismo y conoce a un joven muy ingenuo que además canta en un coro y que lo convierte en su esclavo. A lo largo de la película vemos bastantes secuencias de sexo bastante duro entre los dos protagonistas, pero en el fondo Pillion es una gran historia de amor entre estos dos hombres. Es una película que ha llamado muchísimo la atención de la crítica, la ha puesto muy bien y además optó a 3 premios muy importantes de la Academia de Cine Inglés, los BAFTA. Hoy se estrena Pillion, no se la pierdan. You guys look really good together. Thank you. Oh, and if you're not happy...
Seguimos con una película que nos llega esta vez de Dinamarca, con El último vikingo. Ha sido un súper éxito en este país. Nos cuesta la historia de dos hermanos. Uno de ellos acaba de salir de la cárcel y busca a su otro hermano que sufre un trastorno mental y no recuerda lo que ha pasado en los últimos años para que le dé una llave donde guardó el botín. Lo malo es que ese hermano no se acuerda. Como digo, es un gran éxito del cine danés y nos da la oportunidad de ver de nuevo a Mads Mikkelsen, que es un actor que nos encanta. Dime dónde... ¿Está bien? Solo tiene heridas superficiales. ¿Me lo puedo llevar ya? Lo hemos conseguido, baby. Y para las familias y para los que amamos el cine de animación de calidad, nos llega la nueva película de Pixar, que es recibida como lo mejor realizado por este estudio en los últimos años. Se llama Hoppers y nos cuenta la historia de una chica a la que trasladan su cerebro a un castor y es introducido en el mundo salvaje. Ella al principio alucina, pero poco a poco se va dando cuenta de lo que va a pasar en ese entorno salvaje, que van a construir una serie de viviendas ahí, y ella organiza toda una rebelión entre los animales que viven en esa zona. Como digo, muchos aplausos para esta nueva propuesta de Pixar, que como sabes estaba pasando una temporada bastante rara y no conseguía el éxito que había alcanzado hace como 10 o 15 años. Bueno, a ver si con esta nueva película sí. Hoppers, a partir de hoy en cines de toda España. La vamos a anotar. Esto me va a llevar un rato. Pues volvemos el próximo viernes, Pilar, con todo lo que haya dado de sí el Festival de Cine de Málaga y sobre todo nuestras producciones canarias. Vamos a ver cómo funcionan ellas. Esperemos que, muy bien, esperamos que nos cuentes tú aquí en persona con nosotros, que nos acompañes en el plato. Benjamín, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Y recordarles que esta noche se presenta en Madrid Canarias tiene Flow. Es un festival de música que llegará en mayo a la capital de España, coincidiendo con el mes en el que celebramos nosotros el Día de Canarias, y será un festival de música pop y urbana. Todos los detalles lo tiene nuestra compañera Silvia Mascareño. Canarias exporta parte de su buen tiempo y su música aquí a Madrid, con ese festival que se presentará esta noche aquí en el epicentro de la capital, en plena Gran Vía. Canarias tiene el Flow. Es un festival de música urbana y pop, de esa que marca tendencia y que tiene millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Pero quien de verdad tiene todos los detalles es su productor ejecutivo, Santi Gutiérrez. Buenos días, cuéntanos. Buenos días. Pues nada, aquí en Gran Vía preparando todos los detalles para esta presentación esta noche. Estamos todos muy ilusionados, el equipo trabajando dentro en la sala, porque va a ser algo realmente especial. Canarias va a ser un gran regalo a esta ciudad, a Madrid. Todo ese flow y todos esos sonidos canarios estarán en esta gran fiesta de la música de Canarias en mayo, y hoy vamos a dar unas pinceladas sobre el evento. Es un orgullo presentar una marca propia para la música, para el producto musical de Canarias y sus artistas. Canarias tiene el flow, va a llegar a toda España desde Madrid con un ambiente muy especial, con nuestra gente, con nuestro sonido, aprovechando este magnífico momento de la creación canaria. Hay que decir que no nos quieren desvelar demasiados detalles, se quiere mantener la sorpresa hasta el último minuto, pero esta noche en esa presentación sí que vamos a tener un pequeño anticipo de lo que se va a vivir en la Sala Riviera en el mes de mayo aquí en Madrid. Cuéntanos ese anticipo al menos. Bueno, vamos a intentar pasar por las 8 islas, porque Canarias tiene el Flow, es una marca propia para las 8 islas, y como no, el timple va a estar muy presente esta noche en la Gran Vía con Julia Rodríguez desde Fuerteventura. Vamos a trasladar ese sonido más tradicional de Canarias y lo vamos a mezclar con otros sonidos más urbanos, electrónicos, de la mano de Ale Acosta, que nos acompañará esta noche con su proyecto también en solitario, y alguna sorpresa más que no puedo contar. Esto es porque somos nuestra televisión canaria, pero bueno, tendremos que estar muy atentos esta noche. Además, a partir de las 12 abriremos la web, redes sociales, y todo el público en Canarias lo podrá ver, y iremos contando todos los detalles. Pues ya saben, no se lo pierdan. Lo que yo les puedo decir, a mí tampoco me han contado nada de esas sorpresas, lo sabremos en el último minuto, pero apunten ya en sus agendas. Mayo, Sala Riviera, Madrid, ese festival Canarias tiene el Flow. Esta noche viviremos un pequeño anticipo aquí en la Gran Vía. Bueno, todos invitados a esa cita. Vamos con más asuntos. La fragua de la amistad es un libro que recoge la estrecha relación personal y creativa que existe entre dos artistas canarios, el escultor Martín Chirino y el pintor Rafael Monagas. Este jueves se ha presentado en la delegación del Gobierno de Madrid en un acto organizado por el Gobierno de Canarias. Aparte que da título al libro, Martín Chirino y Rafael Monagas, La fragua de la amistad, una foto maravillosa que consiguió Cristian Perazzone,
Me gusta porque es muy simétrica, no se sabe muy bien quién está ayudando a quién, ¿no? Lean este libro, no es solo es arte, sino también pone en valor algo que es intangible pero tan importante, que es el valor de la amistad, el valor de construir conjuntos, y además también les pido que cuando lo hagan sientan también lo que es entrar en un taller y escuchar el golpeo de un martillo, o también pues lo que es contemplar un lienzo y descubrir en su interior un paisaje. Y también este jueves se inauguraba de manera simultánea en las dos sedes de presidencia del Gobierno la exposición Ilustradoras, Ilustradas El Archivo, una nueva edición, y ya van 6, compuesta por obras de más de 105 artistas canarias, donde se puede apreciar el talento de cada una de estas mujeres. Un proyecto cuyo propósito es dar a conocer el trabajo que se hace en las 8 islas. Cada año son más las ilustradoras que participan, es más, en el catálogo digital de la Fundación Cinemascomic, que ellos denominan Archivo, hay, fíjense, más de 30.000 ilustraciones. Cada año aún aparecen más, que tienen mucho talento y pueden exponer en este formato. La Fundación Cinemascomic ha recogido ya más de 525 obras realizadas por ilustradoras canarias. Tenemos un catálogo integrado por 320 ilustradoras. Que esta exposición tiene especial, yo creo que reúne a artistas de todas las islas. Es talento canario, talento de la mujer canaria, y que permiten hacer, pues desde luego, una exposición de lo que se hace aquí en un aspecto que tiene que ver con la ilustración, del que estamos insistiendo, que puede ser una industria y un nicho de trabajo. A las puertas del fin de semana todos nos preguntamos si el tiempo va a acompañar para salir a la calle. Podremos salir, eso sí, abrigados, quizás con un paraguas, cuidado con acercarnos a la costa. Vicky, danos la previsión. Yo saldría con ¿sí? abrigo, porque sí, va a hacer falta todo el fin de semana. En medianías del nordeste de las islas llevaría el paraguas por si acaso, la predicción no habla de mucha lluvia, y al mar sí que va a ser complicado acercarse este fin de semana, aunque sí tendremos algo de sol en zonas del sur, por ejemplo, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Vamos a ver la última imagen de satélite. Hay abundante nubosidad de tipo bajo hasta ahora, los cielos más despejados al oeste de La Palma, al suroeste del Hierro y de La Gomera, en parte del sureste y en las cumbres de Tenerife, en el sur y suroeste de Gran Canaria, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy hay llovido en todas las islas, hay algunos registros ya superando los 40 litros por metro cuadrado acumulados en lo que llevamos de jornada de hoy, y bueno, va a seguir lloviendo al menos hasta mediodía. A lo largo de la tarde las precipitaciones van a ir a menos. Vamos a ver la predicción de viento, va a ser el otro elemento importante durante el fin de semana. Nos acompaña hoy el alisio moderado con intervalos localmente fuertes. Ese viento va a acompañarnos todo el fin de semana, vamos a seguir con vientos moderados, los vientos más intensos de las vertientes sureste y noroeste en las islas de mayor relieve, y bueno, con el alisio que nos va a acompañar todo el fin de semana, la nubosidad de tipo bajo está garantizada en la cara norte del archipiélago. Vemos la predicción para hoy. En general se mantienen los cielos nubosos, especialmente en el norte, en Lanzarote y Fuerteventura. Son probables lluvias de carácter débil a lo largo de las próximas horas, y el acumulado puede ser muy destacable al final del día en la vertiente norte y este en las islas de mayor relieve. Ha llovido de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura. En principio en estas dos islas las precipitaciones tenderán a remitir. El viento va a ser el alisio, moderado, con intervalos localmente fuertes hoy, viento fuerte en el mar que va a levantar olas, y durante el fin de semana la predicción apunta que vamos a tener un fin de semana de temperaturas frescas, parecidas a las de hoy. La máxima el sábado tampoco superará los 22, como mucho 23 grados. Y en general vamos a tener viento alisio, intervalos nubosos generalizados, presencia de nubes en todas las islas, en menor medida por el sur, pero también las veremos. La nubosidad en medianías del nordeste podría dejar algunas precipitaciones de carácter débil, en principio poco importantes, pero en medianías del norte de Gran Canaria, del nordeste de Tenerife y también en el nordeste de la isla de La Palma, quizás en puntos del norte, mejor tener el paraguas a mano. En cuanto al estado del mar, mañana en principio no mejora, seguiremos con oleaje importante. El domingo veremos nubes de nuevo en todo el archipiélago. El domingo la probabilidad de precipitaciones es menor, sin descartar unas gotas en medianías del norte de Gran Canaria. La probabilidad es más pequeña, pero tampoco es descartable en el nordeste de Tenerife.
o en el nordeste de la isla de La Palma. En Lanzarote y en Fuerteventura veremos nubes, se abrirán algunos claros, pero las temperaturas, como estamos viendo, muy suaves en general. Vamos a tener un fin de semana todavía con temperaturas bastante frescas. Viento, de nuevo, alisio, moderado, con intervalos puntualmente fuertes, y el domingo empezará a mejorar un poco el estado del mar porque disminuirá algo el viento. Aún así vamos a tener olas alcanzando y superando los 2 metros, 2 metros y medio de altura en prácticamente todo el litoral, y salvo algunas calas protegidas, pues hay que extremar la precaución al acercarnos a la costa. Y nos vamos a despedir hoy con una imagen que nos enviaban ya desde la isla de La Palma, desde la vertiente oeste, desde Punta Gorda, bueno, con los cielos despejados y que se ve hacia el norte, pues donde está la nubosidad. Ha llovido en Garafía, ha llovido bien a lo largo del día, ha llovido en todo el norte de La Palma, en la vertiente este. Aquí estaban esperando algo más de lluvia, pero es uno de los puntos donde también, en lo que llevamos de año hidrológico, pues las precipitaciones han sido notablemente importantes. Entonces, fin de semana fresquito. Fin de semana fresquito, ya para nosotros es el primero completo de la primavera, pero va a ser con tiempo invernal. Porque la primavera habrá que esperar al 21 de marzo, ¿no? Los meteorólogos empezó el 1 de marzo y por eso ya para nosotros estamos en primavera, pero el tiempo sigue siendo de invierno. Vicky, que tengas un buen fin de semana, nos vemos el lunes. Igualmente. Nosotros vamos a seguir contándoles que Puertos Canarios quiere que 6 de sus instalaciones luzcan banderas azules, y uno de los requisitos para lograrlo es realizar formación y simulacros ante emergencias. El Achico, en Garachico, al norte de Tenerife, han ensayado la respuesta ante un vertido de fuel en el mar. En una actividad rutinaria, abastecer de combustible a este pesquero. Hay una avería, una pérdida o una fuga de combustible al mar, y en ese momento se activa el sistema de emergencia para ir en primer lugar a contener el combustible que haya caído al mar. Simulacros y formación son claves para tener puertos ecosostenibles. Hemos sido la primera comunidad autónoma en todo el país en solicitar en que 6 de nuestros puertos obtengan la bandera azul en este verano. Durante este simulacro han recibido formación distintos profesionales del ámbito portuario, pero también jóvenes de aquí, de Garachico. El futuro está claro que están los jóvenes y la concientización ambiental está en ellos también. Este podría ser el primer puerto público con una bandera azul. Yo como alcalde de Garachico evidentemente me siento muy contento con que esto pueda llegar a ser. Y también optarán a ello. Tenemos Órsola en Lanzarote, Arguineguina en Gran Canaria, La Restinga en El Hierro, Vueltas en La Gomera. Y Gran Tarajal en Fuerteventura, una bandera azul por isla. Vamos a volver a conectar con Eva porque tenemos alguna última hora. Continúa el pulso de terremotos en Tenerife. Sí, hasta 65 se han registrado desde ayer, pero no tan intensos como los que se producían en la jornada de este jueves. Nos lo acaba de confirmar el Instituto Geográfico Nacional. Están localizados a una profundidad de entre 8 y 16 kilómetros y de máximo han tenido una magnitud de 1,6, ubicados en la zona oeste de Las Cañadas, en el Parque Nacional del Teide. Y otra última hora, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso para informar sobre la situación de Oriente Próximo y la postura de España. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes registró esta misma mañana esta solicitud, un hecho que llega después de solicitarlo ayer el Partido Popular y que podría producirse esta última semana del mes. Vamos a seguir hablando con otros asuntos, volvemos a Canarias, porque en Lanzarote y en concreto en Arrecife, algunos referentes del feminismo insular se reúnen en unas jornadas dedicadas al 8M, al 8 de marzo, organizadas por comisiones obreras. Efren Hernández, y llevan allí desde bien temprano, cuéntanos. Buenos días, compañeros, buenos días, Canarias. Pues sí, estamos viendo en este momento una jornada no solo de reivindicación, también de formación. Aquí ahora mismo se está hablando de esos planes y medidas de igualdad y representación de los representantes sindicales de las empresas para conocer precisamente cuáles son estos planes y medidas de igualdad, porque nos recuerdan que las mujeres cobran un 5% menos que los hombres en puestos de trabajo similares. Estamos con Vanessa Fraijo, secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Por qué es importante esta jornada de formación?
La jornada, además de la formación a la representación sindical, en este caso de comisiones obreras, el objetivo claro es establecer planes de formación igualitarios, donde además los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo luchen por sus planes de igualdad, que hay que recordar que la normativa dice que a partir de 50 trabajadores es obligatorio los planes de negociación en los centros, y sobre todo para combatir ese desequilibrio, esa diferencia, esa brecha salarial entre hombres y mujeres en muchísimos centros de trabajo, en muchísimas empresas, lo cual Comisiones Obreras está muy preocupado por ello. Me decías que cobran las mujeres un 5% menos que los hombres, y esto ¿en cuánto se traduce a nivel anual? La media que nosotros estimamos según los datos obtenidos, aparte de los diferentes gabinetes, estamos hablando de unos 1.200, 1.400 brutos anuales de diferencia entre salario, igual trabajo. Hablamos de que este es solo el primero de los bloques que hay para el día de hoy. Luego será un reconocimiento a la Asociación Mararía, que lleva desde el año 1994 trabajando en Lanzarote por los derechos de las mujeres. Efectivamente, la Dirección de Comisiones Obreras en Lanzarote ha decidido con muy buen criterio pues otorgar este reconocimiento a Mararía, una asociación que ha luchado durante muchísimos años, como bien has dicho, y donde se merecen un reconocimiento por parte de toda la clase trabajadora en nuestra isla de Lanzarote. Muchísimas gracias, Vanessa Fraijo, secretaria general de Comisiones Obreras aquí en Canarias. Están viendo en este momento la imagen en directo que tenemos. Es solo un aperitivo de lo que lleva luego, que será el manifiesto que se leerá a las 12 del mediodía. Y ahora nos vamos a ir en directo hasta la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, porque a esta hora, a las 10 de la mañana, está previsto que comience el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres. Ahí está Patricia Santana. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. Pues muy poquititos minutos, Eva, para que comience ese acto institucional dedicado este año a la mujer rural. No en vano, el lema escogido es la ruralidad sostenida entre todas, que va a comenzar con la lectura de un manifiesto en manos de Pilar Carballo, una agroganadera, y que va a concluir con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Todo en una jornada que, como saben, no es la del Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos a 6 de marzo y que está establecida el domingo 8 de marzo, pero que ya empiezan a celebrar en todas las islas. El día oficial lo estableció la ONU en 1975 para la lucha por la igualdad de los derechos políticos, sociales y laborales de las mujeres, en una acción que va a culminar, como saben, este próximo domingo con una movilización masiva en las calles de toda España, también aquí en Canarias, a partir de las 12 del mediodía. A punto estamos ya de comenzar ese acto institucional que, como decíamos, aquí en Presidencia del Gobierno está dedicado este año a la mujer rural. En el Telenoticias 1 a las 2:30 haremos un recorrido por todos esos actos que ya se están celebrando por este motivo, por el 8 de marzo en diferentes islas del archipiélago. Antes de despedirnos, les recuerdo el número de teléfono por si se quieren poner en contacto con nosotros para denunciar alguna situación. Ahí lo están viendo, es el 679-773-238. Si prefieren escribirnos a través de un correo electrónico, pueden hacerlo a oficinadelespectador@tvcanaria.tv y nosotros intentaremos ponernos en contacto con las administraciones para darles soluciones a sus problemas. Más de 10 expertos en mesa, 2 horas de intenso debate y cientos de preguntas de los espectadores que los científicos respondieron en directo. Es el balance del programa especial de Radio Televisión Canaria emitido anoche, que respondió a la gran pregunta: ¿habrá una erupción en el Teide? ¿Qué está ocurriendo realmente bajo nuestros pies? ¿Cómo debemos actuar ante una posible erupción en la isla de Tenerife? Con esa premisa arrancaba anoche el especial de los servicios informativos ¿Qué ocurre en el Teide? Antes del 10 de febrero nunca se había registrado eventos con esas características. La peligrosidad o la probabilidad de una erupción no ha variado, pero la vulnerabilidad de la gente sí ha cambiado. Casi 2 horas de debate y de un tratamiento científico riguroso de la actividad sísmica de las últimas semanas en Tenerife. Tanto a la erupción del Hierro como de La Palma se trata de una sismicidad diferente. La experiencia de La Palma nos debe servir para saber que 7 días o 10 días antes de la erupción no había ninguna señal de nada. Pero de repente, una semana antes, empezó a haber una sismicidad diferente y en una semana tuvimos una erupción. ¿No es descartable? No. Pero no es lo esperable ahora mismo. Sobre la mesa también cuestiones técnicas. En recursos y medios estamos muy avanzados y en la preparación a la población, pues es el trabajo que estamos y se está desarrollando ahora desde las administraciones. Es el momento de prepararse.
afrontar una emergencia extraordinaria como sería esta necesita de la confluencia de la institución y de la población. También ustedes, nuestros espectadores, pudieron ser partícipes a través de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los gases medidos? Y por supuesto no faltaron las claves. Habría que adaptar pues esos puntos de albergue temporal donde habría que acoger inicialmente a estas personas. Habría que hacer un esfuerzo para trasladar agua de unos lugares a otros. Informarnos por fuentes oficiales, tener un plan de emergencia familiar. Que la población debe conocer si este escenario de erupción volcánica llegara a producirse en Tenerife. Y a la gran pregunta de la noche... ¿Vamos a tener una erupción? Obviamente va a haberla. La probabilidad de una erupción en los próximos 50 años ronda el 35 o el 40%. La pregunta no es si va a haber una erupción, sino cuándo va a ser y dónde va a ser. Seguro, antes o después, habrá una erupción. Unanimidad en la respuesta. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy y lo hacemos este viernes con la mirada puesta en las mujeres porque, como les hemos contado a lo largo de este Buenos Días Canarias, este domingo se celebra el Día Internacional de las Mujeres, una jornada en la que tanto hombres como mujeres reivindican la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Les recordamos que la información continúa en la web, en las redes sociales y, por supuesto, en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la mañana para darles los buenos días.